nuestro doctor especialista en medicina familiar comunitaria. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, doctor. Muy buenos días con todos ustedes. Primero que nada quiero agradecer a mi amigo Jorge Rebasa por haberme dado la oportunidad de estar entre todos ustedes. La verdad es que para nosotros los que somos egresados de la ONT y que realmente estamos comprometidos con nuestro trabajo, con nuestra profesión, con nuestra carrera, es muy importante poder llevar mensajes de calidad a futuras generaciones de médicos. Y valoro mucho justamente el mensaje que les dio previo a mi ponencia, donde más o menos trataba de motivarles para que sepan, ¿no? La realidad es dura, es muy dura, en medicina es particularmente dura. Y si es que no estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, pues realmente nos va a ir mal. Y claro, Jorge lo ha expuesto muy bien desde el enfoque personal, ¿no? O sea, no vas a tener ningún éxito, no vas a tener ni siquiera mucho poder para poder desenvolverte profesionalmente siquiera, porque no vas a poder conseguir trabajo si es que no tienes las capacidades que en el momento se requieren de tu persona. Sin embargo, yo lo voy a llevar quizás el mismo mensaje, pero con otra analogía y por otro lado. Ya, yo no voy a ir a Infinity War, yo voy a ir a una película antes, a ver, entonces con suerte la mayoría ya la han visto. La del Doctor Strange, ¿la vieron? La mayoría, ¿verdad? Ya está. ¿Recuerdan lo que le dice su maestra antes de morir? Estaban conversando, ¿se acuerdan? Y ella le achacaba de que él era muy egomaníaco, ¿verdad? ¿Sí? Pero él le dice ahí una cosa, que él nunca fue un buen médico, porque recuerden que era un excelente neurocirujano. Nunca fue un buen médico porque fuera ambicioso, porque quería más, porque quería sobresalir y ser el mejor. Él se esmeró y prácticamente se obsesionó con memorizar datos y con hacer lo mejor posible por la medicina por su miedo al fracaso. Y por acá quería llevarlo. ¿Sí? Si ustedes no se preparan, no solo les va a ir mal personalmente, porque no van a poder conseguir de repente una oportunidad laboral. Si ustedes no se preparan con una vehemencia, con una, se podría decir hasta, si quieren, una obsesión, pero bueno, una obsesión sana, ¿no? Por aprender cada día más, por no dar nada por sentado, por seguir investigando, por seguir aprendiendo, quienes también pueden sufrir son los pacientes que lleguen a sus manos. A veces el daño puede ser benigno, a veces puede no ser intencionado, pero justamente en algunas veces puede ser fatal. Y eso es lo que justamente nos lleva al tema de la prevención cuaternaria. Me dice Jorge que ya les han hablado a ustedes de la prevención cuaternaria. Entonces, esta es solamente una diapositiva de referencia, está ahí un mapa mundi con una sección roja donde dice prevención cuaternaria en medicina tropical. ¿Alguien me puede decir qué es esa sección roja en el mapa? Sí la ven, ¿no? Donde están las letras prevención cuaternaria en medicina tropical. ¿Qué será esa sección roja ahí en el mapa? ¿Ah? El trópico, exactamente. Muy bien. Entonces por eso lo he puesto ahí y he puesto acá uno de los emblemas de la prevención cuaternaria, la oveja negra. Vamos a hablar de esto más adelante. De repente ya lo han hablado con ustedes. Entonces pasa a la siguiente, por favor. ¿Alguien sabe quién es este hombre? ¿Quién? Sí deben haberlo visto en algún momento. Debe haber estado en sus manos. ¿No? Ya lo ubicaron. A ver quién es. ¿No lo ubican? ¿Ah? Es Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Sale en el billete de $100, por eso les decía, tienen que haberlo conocido. Pero lo más interesante de él, no solamente fue un gran inventor, conocido por inventar ¿qué cosa? El pararrayos, excelente, muy bien, sí lo conocen. Pero él era un polímata. ¿Alguien sabe lo que es un polímata? Han conocido a muchos polímatas, han estudiado sobre ellos. Un polímata es aquella persona que es muy versada, muy hábil, muy ducha, muy sabia, muy reconocida en distintos ámbitos, tanto en las ciencias como en las humanidades. O sea, es versátil, ¿sí? Y maneja una gran cantidad de conocimientos.
al punto que ya llega hasta dar su propia interpretación de lo que es la realidad. Y él decía esta frase con la que yo suelo expresar mis ponencias, ¿por qué? No pienso que sea algo vertical, no espero venir acá y simplemente ponerme a hablar. Quiero que por favor se sientan libres en cualquier momento de interrumpirme si es que algo no entienden o si es que algo quieren sacar de información extra de lo que estamos hablando. Y justamente lo que decía Benjamin Franklin es, dime y lo olvidaré. Dime y lo olvidaré. ¿Sí? Enséñame y puede que lo recuerde. Pero involúcrame y entonces aprenderé. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero yo de ustedes hoy día. Por favor, despiértense bien, presten atención, cuestiónenme, ¿sí? No tomen por sentado todo lo que les estoy diciendo, y si es así, realmente vamos a formar a personas en lo que es prevención cuaternaria. La siguiente, por favor. Muy bien, estos son los objetivos del día de hoy. Mírennos bien. Primero vamos a empezar por definiciones, ¿sí? Las palabras importan, hay que saberlas utilizar. Y si de repente yo tengo un concepto de medicina familiar, de prevención cuaternaria, de medicina tropical, y ustedes tienen otro, de repente nuestros conceptos no van a quedar claros de qué estoy hablando yo para ustedes, y ustedes no van a entender, ¿no? Entonces, no es que yo tenga la verdad absoluta, sino que si conversamos, no, a mí me habían enseñado esto, es bueno que ustedes me aporten para ver qué campos tenemos en común y cuáles no. Entonces, las definiciones van por medicina tropical primero, prevención cuaternaria, medicalización, luego vamos a seguir con la importancia de la prevención cuaternaria, en qué coincide con la medicina tropical, ¿sí? Y las aplicaciones de la prevención cuaternaria a la medicina tropical. Les he traído unos 5 ejemplos: parasitosis, tuberculosis, malaria, influenza y VIH, y terminamos con las reflexiones finales. ¿Está bien? Muy bien, entonces empezamos por definiciones. Espera un momento ahí. Entonces, ya hemos quedado que toda esta franja roja es en trópico, ¿verdad? Muy bien. En el trópico, típicamente, como es la zona que está girando de la Tierra, que está más cercana al Sol, el clima es más cálido, ¿verdad? Muy bien. Pueden ver que Europa está totalmente fuera del trópico, ¿verdad? Nosotros prácticamente todos estamos en el trópico. Muy bien. Pero no solamente importa la cuestión netamente geográfica de si estamos o no en el trópico, porque acá en Perú también tenemos zonas frías, zonas calientes, también depende de la altitud a la que nos encontramos. Hay varios factores. Pero básicamente acá de este mapa yo quiero resaltar que Europa está totalmente fuera de lo que es el trópico. Muy bien. ¿Por qué es importante? Por lo siguiente. Cuando vamos a la definición de medicina tropical, ¿alguien me puede dar una definición clara de medicina tropical? Les cuento que en los mismos libros de medicina tropical no hay una definición muy clara. Les cuento que aún en las normas de CONAREM, en los estándares para formar médicos, infectólogos y especialistas en medicina tropical, solo dicen de una manera muy escueta: al finalizar su formación deberá tener competencias en medicina tropical, manejar enfermedades tropicales, pero no te detallan a qué se refieren con eso. ¿Sí? Solo del mapa, solo de una definición muy burda, de repente, muy aproximada, podríamos decir, ya, infecciones tropicales serían todas las que hay en el Perú, pero está en el trópico, pero no es así, no es del Gran Océano, ¿no? Y toda infección, si vamos a hablar de toda infección, entonces hablemos de infectología mejor, ¿ya? Entonces, miren, es necesario un repaso justamente de lo que es medicina tropical. Yo me imagino que, como no es la primera clase de este curso, y ya han tenido algunas, quiero que alguien intente darme su definición de medicina tropical. Es aquella rama de la medicina que se encarga del estudio de los procesos de la enfermedad que suceden a nivel del trópico. Ya, entonces, si es que se diera una enfermedad con las características que tú me mencionas, tú dices que son las que se dan en el trópico, ¿verdad? Infecciosas, por lo general, ya está. Y que se dan en el trópico. Entonces, si hubiera una enfermedad infecciosa que se diera fuera del trópico y no llega al trópico, sale de lado, ya no es medicina tropical. Te cuento, acá no hay una respuesta correcta, ¿sí?
Por eso es que yo quería recurrir a la historia, porque encontré justamente un artículo, ¿no?, que está acá, Coordenadas epistemológicas de la medicina tropical. O sea, donde se trata de buscar cómo empezó todo esto y hacia dónde apunta realmente. Y como verán, no es tan antiguo, es del 2003, ¿sí? Y se supone que la medicina tropical tiene desde 1898 ya más de 100 años. ¿Sí? Y aún así todavía hay ciertas discrepancias sobre el norte que debe tener una especialidad. O sea, no es sencillo de responder. ¿Sí? Entonces, ¿a quién necesitan acá? Necesitan al doctor Patrick Manson, que fue muy importante porque fue uno de los pioneros de la medicina tropical. En 1898 fue fundador de una de las dos escuelas, de las dos primeras escuelas de medicina tropical, ¿sí?, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Y él dice justamente en su libro, en la primera edición del Tropical Diseases, ¿sí?, que el concepto de trópico él lo va a usar en un sentido climático, no en un sentido netamente geográfico. Como les dije, si fuera así, Perú tendría la zona de la Puna considerada como trópico, solo por netamente estar dentro de lo que mundialmente sería el área del trópico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quería que recuerden esto de Europa fuera del trópico, porque en 1898 esta rama de la medicina nace por una emergencia, ¿sí? La gente viajaba a estos países, ¿no?, y siempre desde que colonizaron América, desde que colonizaron África, tenía justamente el hombre europeo, el hombre de la civilización, podríamos decir, ¿no?, el problema que venía a estos países y se moría. No sabían de qué, o regresaba a su patria y moría, no sabían de qué, ¿sí? Y miren, aún en 1898 todavía seguían pensando que todas las enfermedades infecciosas mayormente eran bacterianas. La microbiología se resumía a la bacteriología. Entonces, cuando empiezan a hacer estudios de campo, ¿sí?, Manson empieza a descubrir que la etiología microbiana, y ojo, miren el término microbiana, o sea, amplio, general, y el clima están directamente vinculados. Pues los gérmenes son organizados, son seres vivos, como todas las cosas vivas, necesitan ciertas condiciones físicas. Una de estas condiciones es la temperatura. Ahora, después de que plantea esto, va descubriendo un poco más de cosas y les cuento. La enfermedad paradigma de la medicina tropical es la malaria. Y no por esto, medicina tropical queda relegado a lo que son enfermedades metaxénicas, o sea, aquellas que se transmiten por un vector. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, Manson va ganando más conocimientos y llega a plantear posteriormente otra cosa, que muchas enfermedades requieren del servicio de un tercer animal para ser transmitidas de un individuo a otro. Y si este animal pertenece a especies tropicales, entonces una enfermedad que requiere de él será necesariamente una enfermedad tropical. ¿Se dan cuenta? Un poco por la definición que había planteado su compañero. ¿Ok? Hasta la siguiente, por favor. Entonces, si con este concepto de enfermedad tropical quisiéramos, después reflexionando Manson, hacer referencia a las enfermedades que ocurren exclusivamente en el trópico y nada fuera de él, el texto de 12 páginas sería suficiente para agotarlas, porque él decía que solamente habría unas 3 enfermedades que se dan en los trópicos y no fuera de él, no en los climas fríos. Dentro de ellos, por ejemplo, la enfermedad del sueño. Entonces, se acabó. No puede ser esa la definición. Al contrario, si hacemos extensivo este concepto a todas las enfermedades que ocurren en el trópico, todas las que pueden darse en el trópico, volvemos a que estaríamos de nuevo con tu Harrison completito, porque todas las enfermedades pueden ocurrir acá, con muy raras excepciones. ¿Okay? Entonces, deberíamos incluir todas las enfermedades de las que se ocupa la medicina. Y por esta razón, Manson insiste en afirmar, a partir de 1907, que el término medicina tropical es más conveniente que exacto, que no se trata de una categoría científica, sino más bien de una categoría útil y práctica. En este artículo, que les recomiendo mucho que lo revisen, porque se los estoy dejando ahí, ustedes van a ver cómo justamente se van descubriendo de que los microbiólogos de ese entonces se rompieron la cabeza cuando tenían a un paciente con malaria, asumían que era una bacteria la que causaba la malaria,
le inyectaban su sangre a un animal y simplemente no funcionaba, porque no había pasado por el ciclo necesario del vector. Entonces no daban con la enfermedad. Cuando se descubre el vector es una revolución tremenda. Y cuando se descubre que ni siquiera era necesario el vector, sino que no era una bacteria, sino un parásito, todavía más complejidad se logró con todo esto. Entonces, de acá podemos tener una idea ya de la medicina tropical, como justamente sí, necesariamente ligada a las enfermedades infecciosas, ¿no? Quizás las más difíciles de encontrar, ¿no?, en el trópico, con un clima que favorece su aparición. Y acá tenemos una cosa. Para mí fue importante hacerles saber todo esto de la historia de la medicina tropical para que se den cuenta que esta no se aprendió simplemente leyendo. Se aprendió o se desarrolló en el campo, haciendo trabajos de investigación, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante, de nuevo. Entonces, ahora vamos a la definición de prevención. Entonces, miren, este es de la OMS en 1998, está en el Glosario de Promoción de la Salud de 1998, habla de que son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como miren, en un color, reducción de factores de riesgo, está en rojo, en naranja, sino también a detener su avance, y en amarillo, atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Pasa a la siguiente. Entonces, esas tres que yo puse de tres diferentes colores, es importante porque son los tres tipos de prevención que ustedes conocen, ¿sí? Primaria, secundaria y terciaria. Se supone que ya lo han hablado ustedes, ya conocen. Esta es la definición de prevención original, que estaba basada en ¿qué? En la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad. Yo no estoy enfermo. Primero, no hay un daño en mi organismo. Por lo tanto, no tengo ni signos ni síntomas. Muy bien. ¿Qué puedo hacer acá? Trabajar preventivamente sobre los factores de riesgo. Recuerden que hay factores de riesgo modificables y no modificables, ¿sí? Si para una enfermedad yo tengo que ser varón, por ejemplo, para sufrir cáncer de próstata, ese riesgo no lo voy a disminuir. Si tengo que la edad es un factor de riesgo, no puedo bajarle la edad a mi paciente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre los que podemos modificar. Muy bien. Prevención secundaria. Ya hay un daño, hay un signo, pero el paciente todavía no se siente mal, no se siente enfermo. Vamos a trabajar con el ejemplo de la diabetes. La diabetes puede tener el paciente hasta 200 de glucosa y como todavía no bota demasiada azúcar por la orina, no tiene esto del hambre excesivo, de la sed excesiva, la pérdida de peso, no hay nada todavía, está completamente asintomático, pero nosotros no podemos detectar con un examen de sangre. ¿Está bien? Entonces, prevención secundaria es todo lo que son tamizajes. Muy bien, pasamos a la siguiente. El paciente ya ha avanzado su enfermedad y ya siente molestias. Como dije, caso de diabetes, polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Muy bien, ya viene a buscarnos, ya tiene síntomas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Justamente, miren, la manifestación clínica ya son signos y síntomas. Puede ir por tres caminos. Puede ir a curación espontánea, como pasa en muchas infecciones. Puede ir a disfunción, hace un cuadro crónico, ¿sí? O puede ir al fallecimiento del paciente. Y en la cronicidad es justamente donde nosotros, si damos el tratamiento oportuno y correcto, podemos frenar justamente, desaparecer por completo las consecuencias o por lo menos disminuirlas lo más posible, ¿sí? Y eso justamente es prevención terciaria, ¿sí? Se darán cuenta que esto es fácil de entender como una enfermedad crónica. No es tan fácil como una infecciosa. Salvo que sea una infecciosa como la fiebre reumática que acaba dejando complicaciones serias en el corazón, por ejemplo, del paciente de por vida, y que hace absolutamente necesario dar un tratamiento oportuno. ¿Alguien sabe lo que es la fiebre reumática? ¿Nadie? ¿No saben lo que es la fiebre reumática? Seguro. Una idea, aunque sea una. Vamos. Son alumnos de sexto año. Bueno, la mayoría de los. Muy bien, les cuento. No los culpo en absoluto porque es una enfermedad que ya no existe casi. ¿Sí? Yo he tenido la suerte de que en mi rotación de cardiología, en pregrado, vi un caso. O sea, en toda mi formación de pregrado solamente vi un caso de fiebre reumática. Y el doctor lo hizo bien claro, nos dijo, abran bien los ojos, miren bien a esta paciente y no se olviden de ella. Porque esas son las consecuencias, ¿sí?, de que antes no se tenía disponibilidad o acceso a los antibióticos. ¿Sí?
Entonces, ¿eso por qué da? Da por justamente cuando tenemos una amigdalitis causada por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ese puede atacar a las válvulas del corazón y causar lo que se llama la fiebre reumática. ¿Sí? Esa es la razón por la que, a pesar de que revisamos, por ejemplo, existe una revisión Cochrane sobre antibióticos para infecciones respiratorias altas y dice que no son necesarios, pues en la gran mayoría de los casos son virales. Muy bien, cualquier pediatra que tú le presentas esa revisión te la tira por la cabeza y te dice: yo igual le voy a seguir dando antibióticos cuando sospeche que es una etiología bacteriana, porque no queremos que regrese la fiebre reumática, porque yo me voy a ir a mi cama a dormir tranquilo sabiendo que no permití que dé una fiebre reumática. Prefiero de repente que el antibiótico se desgaste, que haya resistencia, pero no que haya una fiebre reumática más. Y por esa razón ustedes no la conocen. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo malo es que eso con el tiempo trae de que muchas personas consumen antibióticos de manera indiscriminada. Y a veces ya no es el médico que dice, por lo menos cuando yo sospecho de etiología bacteriana le doy antibiótico. Van al Inca Pharma y exigen su antibiótico. ¿Sí? ¿Han visto el video circulando en Facebook del paciente que exigía su antibiótico? Que decía que era alérgico a la penicilina, pero inyectable nomás. Pero por vía oral no era alérgico a la penicilina. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? ¿No lo han visto? Búsquenlo, de verdad es hilarante. Pero este paciente que mostraba esa ignorancia supina sobre la cuestión médica, le exigía al médico que le dé su antibiótico y que si no le daba era una mala práctica que estaba haciendo, que era una negligencia, que tampoco pues encaja dentro de las definiciones, pero bueno, así van a encontrar. Y por eso es que su conocimiento y la capacidad de comunicación que tengan va a permitir que no tengan esos encontrones con el paciente, que muchas veces son inevitables. Muy bien, entonces se entendió los tres tipos de prevención clásicos basados en la historia natural de la enfermedad. Entonces se van a dar cuenta de que aún el médico que dice: no, yo no quiero saber nada de prevención, yo soy buen clínico nada más, yo soy un buen internista, yo soy un buen neumólogo, yo doy buenos tratamientos. Allá muy bien, lo único que estás haciendo es, estás cumpliendo bien la prevención terciaria. Todos somos preventivos. ¿Sí? El hecho que tú no quieras leer sobre la secundaria y la primaria no quiere decir que no estés poniendo en tu práctica diaria la prevención en marcha. Se pone desde que la prevención terciaria es dar el tratamiento oportuno y correcto. La siguiente, por favor. Entonces, llega este revolucionario, Mark Yamoul, médico familiar, y plantea la definición de prevención cuaternaria. ¿Quién me puede hacer una definición de prevención cuaternaria? Una, rápida. Se supone que ya sabe. ¿No? Exactamente, muy bien. Miren, Mark Yamoul cuando plantea la definición lo plantea así. Yo tengo sus diapositivas incluso que están en inglés cuando lo presenta por primera vez, ¿ya? Y miren este cuadro de doble entrada, ¿sí? Mark Yamoul decía que era el cuadro donde se encuentra la ciencia con la conciencia. La ciencia es el médico, la conciencia es el paciente. Porque por más que yo le diga: seguro usted tiene esto, solo el paciente me puede decir: sí, me duele, no me duele, sí tengo tos, no tengo tos. Una cosa es el libro, la enfermedad, y otra cosa es el paciente. Recuerden, nosotros vemos enfermedades o pacientes. Pacientes, nosotros vemos pacientes, no enfermedades. Entonces, a veces el esquema clásico no va a cuadrar y no por eso debemos dejar de sospechar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá va a ser justamente si el paciente se siente enfermo o no se siente enfermo. Recuerden, signos y síntomas. Síntomas es si se siente enfermo. Y si el médico lo puede ver pero el paciente no, es signo, ¿verdad? Muy bien, entonces van a tener que en el primer cuadro, ¿sí?, tanto la enfermedad catalogada por el médico como la sensación de enfermar catalogada por el paciente está ausente. Entonces, ¿qué se podía hacer acá? ¿Recuerdan? Prevención primaria. Muy bien. En el segundo caso, ¿sí?, el médico encuentra enfermedad pero el paciente se sigue sintiendo bien. ¿Ven? El cuadro de doble entrada. Enfermedad pero sensación de salud. ¿Ok? Muy bien, prevención secundaria. Prevención terciaria. Ya tanto el paciente como el médico coinciden en que está mal, ¿verdad? Muy bien, prevención terciaria. Pero ¿qué pasa si el paciente se siente enfermo, pero el médico no le encuentra nada? ¿Qué pasa? Que el paciente va a venir pidiendo exámenes. No, doctor, pero yo me siento mal. Sáquenme una resonancia, hágame una tomografía, pídame exámenes de sangre. Va a venir pidiendo estos exámenes.
Y es acá donde si se topa con un médico, ya, muy bien, batería de todo, le pide de todo, ahí es donde va a estar en riesgo de encontrársele un diagnóstico a pesar que está sano. Recuerden que en todo momento hay falsos positivos en los exámenes de laboratorio, ¿sí? No hay examen de laboratorio ni de imágenes que no tenga capacidad de dar falsos positivos. Pero como el paciente se siente mal y le llega un falso positivo, va a ser bien difícil que un médico le diga, mira, a mí no me parece, vamos a repetirlo. Porque de repente el paciente se va con otro médico, ya contentos de que ya encontró que no que estaba mal, ¿sí? O va a dudar de lo que le ha dicho. Y va a seguir, pero con cierta renuencia a aceptar, porque él realmente se siente mal. Entonces, es en este cuadro donde él plantea la necesidad de justamente ser muy juiciosos, razonar bien, que acá es donde el paciente está más vulnerable de recibir un diagnóstico que no tiene, una etiqueta que a veces es de por vida, ¿sí? Y de recibir también un tratamiento que no le corresponde. ¿Ok? Muy bien, entonces él lo plantea así, en estos 4 escenarios. Entonces, ¿cómo queda planteada la definición de prevención cuaternaria según Marjamul? Como todas las medidas adoptadas por nosotros para identificar a un paciente en riesgo de medicalización excesiva, para protegerlo de intrusiones médicas adicionales y sugerir intervenciones éticamente aceptables. Desde que yo me puse a investigar sobre este tema, me di cuenta de que acá en la definición estaba todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes leen bien la definición, dice para identificar a un paciente en riesgo de medicalización excesiva. Lo que yo les acabo de plantear es que en este cuadro es donde el paciente está más vulnerable para eso. Pero no es en el único lugar donde está vulnerable. Está vulnerable en los otros 3. ¿Sí? Les pregunto, si yo tengo un paciente sano y le digo, tienes que tomar una pastilla de aspirina al día para que no te dé un infarto. Prevención primaria, ¿verdad? Porque no tiene daño, no tiene infarto. Pero yo le estoy dando aspirina para que no tenga. Díganme, ¿la aspirina no daña el estómago? ¿Cuántos años creen que tendría que tomar la aspirina para que le empiece a dar una gastritis erosiva? Aún con la dosis bajita, ¿eh? Depende. Hay personas que se pasan años y hay personas que no. ¿Ya? Yo he visto en mi práctica pacientes llegar por su referencia para gastroenterología porque tenía sus úlceras y cuando yo me tomo el trabajo a preguntarme qué medicinas tomaba, sale la aspirina. Y ese paciente que había ido ya 2 años seguidos con el gastroenterólogo a sacarse sus endoscopías de control y que seguía saliendo erosiva, me dice, nunca me habían dicho eso, doctor. Y cuando regresó ya no tenía molestias, solo suspendiéndole la aspirina, que había sido una prevención primaria. ¿Sí? Grábense bien. Yo que he investigado bastante sobre prevención cuaternaria, les puedo decir así, con mucha tranquilidad, que hasta ahorita yo no he visto un solo caso de una prevención primaria con fármacos que sea totalmente buena y libre de daño. ¿Sí? La verdadera prevención primaria está más que nada con los cambios en el estilo de vida, no en los fármacos. ¿Sí? Lo malo es de que al inicio salen estudios prometedores, obviamente la empresa tiene que vender sus medicamentos y terminamos después de años dándonos cuenta de que estaban equivocados. Si hay más tiempo, seguimos porque son varias diapositivas. ¿Sí? Doctor, prevención secundaria. Dime. Disculpe, tengo una duda en cuanto a ello. Por ejemplo, se habló el tema de lo que es la aspirina, ¿no? ¿Y cómo se podría manejar o cuál podría ser la recomendación en el caso de la utilización de warfarina? O sea, sabemos que los riesgos son inevitables, ¿no? Entonces... Ya, mira, voy a tomar tu pregunta, pero te voy a pedir que me esperes para contestártela con otra diapositiva porque sí lo voy a tocar ese enfoque que tú has planteado. Ahí me vuelves a preguntar si es que no quedó claro lo tuyo, ¿sí? Te voy a hacer acordar, es de una balancita, la vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien, entonces miren, prevención cuaternaria se puede hacer en todas las otras 3 prevenciones. No solo cuando el paciente está sintiéndose enfermo y que el médico no le encuentre nada. Recuerden, ese es el casillero, ese es el momento, ese es el encuentro en el que el paciente está más vulnerable a ello, porque él mismo lo está pidiendo prácticamente, ¿sí? Pero en las otras 3 podemos hacer justamente medidas de contención para que el paciente no reciba ni un sobrediagnóstico ni un sobretratamiento. ¿Ya? En prevención secundaria, ¿qué es lo que pasa? ¿Han leído las últimas guías internacionales que piden que la hipertensión sea considerada a partir de 130 sobre 80? Ahí lo tienen.
¿sí? No hay mayor beneficio, la mayoría de sociedades regionales están pronunciando en contra, ¿sí? Y eso es justamente algo que se trata de hacer para medicalizar a la gente, que empiecen a recibir su medicina desde 130, tengo más gente, ¿sí? Muy bien, prevención terciaria, cuando damos medicamentos que no han probado eficacia, cuando damos medicamentos que después nos dimos cuenta de que hacían daño al paciente. ¿Alguien se acuerda de los inhibidores de la COX-2? Ya está. Celecox, sí, muy bien. Ya está. ¿Cuántos más siguen en el mercado? Exactamente. ¿Por qué? Exactamente. Pero te cuento que ustedes ya han conocido la historia. Yo viví cuando todavía recién habían salido y se planteaban todos sus beneficios. A partir de ahora ya no va a haber pacientes con dolor por artrosis ni por artritis reumatoide, porque estos son más potentes que los COX-1 y no son gastrolesivos. No son gastrolesivos, muy bien, te mataste un montón de gente en el proceso con infartos. Entonces, si ustedes quieren entender bien la prevención terciaria, van a coincidir conmigo después en de que es mejor dar los medicamentos que ya tienen años en el mercado, de los que se conoce su eficacia y se conoce su seguridad. Porque solo cuando hemos sido científicos prácticamente, que han usado a la humanidad como su laboratorio y hemos hecho de los pacientes nuestras ratitas de laboratorio, nos damos cuenta de los efectos adversos. Porque a veces salen con unos perfiles de seguridad aparentemente sanos y nos damos cuenta de lo contrario en la práctica. Como les dije, ¿sí? Ustedes pueden ni siquiera tener la intención de hacer mal. Pueden haber salido con esta información, oye, pero acá le dice, yo no he querido hacer este daño, yo no sabía que causaba efectos de infartos, nada, no lo mencionaba como una de las efectos adversos. Allá, eso nos hemos dado cuenta con la práctica. Entonces nosotros siempre debemos tener nuestros sentidos bien despiertos, nuestra vista muy atenta, nuestros oídos muy atentos, mantenernos informados todos los días, actualizándonos, para enterarnos que esa medicina que estamos usando ya se descubrió un nuevo efecto adverso y suspenderla si es que hay una alternativa. Muy bien, siguiente por favor. Muy bien, entonces miren, otra definición la da el doctor Juan Gervas, que es también un pionero en lo que es prevención cuaternaria, al menos publica bastante al respecto, y dice, llamamos prevención cuaternaria al conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y paliar el daño provocado por la intervención médica, ¿sí? Acá ya no lo enfoca mucho por el lado de las prevenciones, lo enfoca más que nada con el daño que hace la intervención médica. Pero de nuevo, miren, pone 3 ejemplos donde pone de manifiesto, como les dije, toda actividad médica se puede ver desde el enfoque de las 3 primeras prevenciones. Dice, se evita el daño obviando actividades innecesarias, por ejemplo, suprimiendo dosis redundantes de vacunación antitetánica. Vacunación, prevención primaria. Muy bien. Se reduce el daño, limitando el impacto perjudicial de alguna actuación, por ejemplo, empleando protectores tiroideos para la radiografía. Se palía el daño, reparando la salud deteriorada como consecuencia de una actividad médica. Por ejemplo, un paciente que ha generado adicción a las benzodiazepinas, nosotros nos hemos dado cuenta de eso y se las vamos retirando. Desprescribir un medicamento es prevención cuaternaria. En la prevención terciaria, ¿se dan cuenta? O sea, la prevención cuaternaria se puede aplicar dentro de la primaria, dentro de la secundaria y dentro de la terciaria. ¿Ok? Vamos. Siguiente. Muy bien. Y acá es muy importante también que tengan ustedes en cuenta el término medicalización. Actualmente la definición más aceptada es de Kishore. ¿Y qué dice? Que dice que la forma en que el ámbito de la medicina moderna se ha expandido en los años recientes ahora abarca muchos problemas que antes no eran considerados como entidades médicas y para los que encima, para colmo de males, no se dispone de soluciones adecuadas ni eficaces, al menos desde el punto de vista de la medicina. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver que este niñito ya no esté tan inquieto, hay tratados al respecto desde hace muchos años atrás que dicen que los niños son inquietos, pero no, pues me molesta. Existe una pastillita para ello, existe un diagnóstico para ello, se llama TDAH y se llama Ritalin. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Estamos dando medicina para algo que es normal. Sí, estamos creando un diagnóstico para algo que antes era normal. Y vayan a ver las consecuencias dañinas de ese medicamento y se van a dar cuenta que eso es medicalización. Eso, los que somos ya un poco más leídos en lo que es prevención cuaternaria, le llamamos el disease mongering, o sea, la promoción de la enfermedad. ¿Sí? No estamos promoviendo salud, estamos
queriendo ver a más gente enferma para poder tener más gente cautiva en lo que es tratamiento. Muy bien, y un poco más clara puede ser esta otra definición que considera la medicalización como conversión en procesos patológicos de situaciones que son y han sido siempre completamente normales, y el pretender resolver mediante medicina situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales. El último ejemplo que les traigo, basado en medicina tropical, es justamente eso. La conversión de un problema social en un problema médico. ¿Ok? Pasa a la siguiente. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la prevención cuaternaria? Ya la definimos. Ya hemos dado también un vistazo de su importancia. Pero miren, si yo les presento una mano sana y una mano con una herida toda suturada, ¿qué dirán? ¿Es mejor curar o prevenir? Acá queda bastante claro, ¿verdad? Lo malo es de que esa es la idea que tiene la gran mayoría de la gente, y eso no es malo por el mensaje de acá, es malo porque así lo entienden todo, ¿sí? Es bueno en accidentes evitarlos, ¿sí? Pero si por evitar una enfermedad yo voy a correr un riesgo que no lo justifica, ahí está mal. Pasa a la siguiente. Y mírenme, desde el estudio de Dever, ¿en qué año? En 1976, ya sabemos que la contribución de todo lo que es el sistema sanitario, entre tratamientos, entre tamizajes, entre medidas preventivas como vacunas, ¿sí? Todo eso, ¿sí? No reduce mucho la mortalidad general y es relativamente escaso en comparación con las capacidades de los determinantes del entorno, ¿sí? Y esto lo van a ver justamente en la siguiente diapositiva. Pero en contradicción se agudiza, la contradicción se agudiza al comparar la contribución con cuánto se invierten recursos en cada uno de los espectros que les estoy mencionando. Miren, la biología humana, los genes que yo tengo determinan el 27% de las muertes. Si yo de repente soy diabético con una alta carga genética, voy a hacerme diabetes desde joven, así sea delgado y así sea activo. ¿Se entiende? Muy bien. En 19% restante es el entorno, estilo de vida. Estilo de vida es en 43%, perdón. El entorno implica más que nada la contaminación, la violencia, que de repente también justamente es una alta causa de mortalidad. Accidentes de tránsito, una persona totalmente sana es atropellada mientras está parada en la esquina de su casa esperando el carro. ¿Sí? También, porque recuerden que esto es mortalidad, respecto a mortalidad. Y el 11% de las muertes podrían haber sido evitadas por el sistema de salud. Y sin embargo, el sistema de salud se lleva el 89.9% de los gastos en salud. ¿Sí? Yo les pongo una analogía que una vez leí por internet y me pareció muy buena. Había un pueblo en la sierra muy alejado que tenía caminos pésimos, una ruta horrible, una curva ciega. Y por ahí siempre habían accidentes de tránsito. ¿Sí? Porque estaba mal señalizado y era una mala vía. Muy bien. Las autoridades de ese pueblo decidieron invertir justo en esa zona, en la parte baja del cerro, construir un hospital, poner rayos X, traer traumatólogos, traer cirujanos, traer anestesiólogos. ¿Cuánto sería el costo? Tremendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto sería el costo si mejor hacemos el camino por otro lado? Si mejor señalizamos el camino, si ponemos barreras para que los carros no se caigan. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estuvo el gasto? En servicios de salud. El gasto no debía estar en servicios de salud, debía estar en el entorno. ¿Se dieron cuenta? Muy bien, sigamos. Entonces, esto nos lleva a la ley de los cuidados inversos. En el medio actual, donde está muy sostenido esto de la medicalización, de que a todos le estamos buscando una etiqueta ponerle y darle un tratamiento, ¿sí? Vamos a tener de que la mayoría de gente va a estar yendo al médico, como les dije, estando sana, pero buscando que les digan que tienen una enfermedad que justifique por qué se sienten mal psicológicamente, ¿sí? Y entonces vamos a tener que algunas personas que sí necesitan realmente la atención no pueden conseguir cita, no pueden entrar al hospital, está saturado, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes no han escuchado a su familiar quejarse que no puede conseguir cita en el hospital? Sea del MINS o de salud. Todos. ¿Verdad? El sistema está colapsado. El sistema está colapsado. ¿Y por qué? Porque tenemos a muchos pacientes haciendo uso indebido del mismo. Esa es la ley de cuidados inversos. ¿Sí? Quien no lo necesita está recibiendo una intervención que podría hasta dañarlo. Y el que lo necesita no puede acceder a ella. Esa es la ley de los cuidados inversos. ¿Se entendió, verdad? Es importante también. Es un concepto importante en prevención cuaternaria. Pasa a la siguiente.
Muy bien. Entonces, miren, otra cosa que hace ver la gravedad del asunto. Barbara Stark, miren, en el año 2000, ¿sí?, ya había encontrado de que la tercera causa de muerte en los Estados Unidos era iatrogénica. La primera era enfermedad cardiovascular, la segunda era cáncer. ¿Sí? ¿Me dijo correcto? Sí, está bien. ¿Ya ven? Muy bien. Recuerden, todos estos ustedes los van a poder leer después. ¿Sí? Les recomiendo que lo hagan. Pasa al siguiente. Entonces, acá venía lo que tú dices. ¿Ya? Miren, ¿qué dice la doctora Karen Kopitowski, que es la jefa del Departamento de Medicina Familiar en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde yo tuve la oportunidad de ir a hacer una rotación como parte de la especialidad? En su artículo, que también lo tienen ahí, dice: toda actividad médica acarrea en mayor o menor medida la posibilidad de dañar al paciente. Y eso es bien claro que ustedes lo tengan presente desde ahora. Toda actividad médica puede llevar a que ustedes le hagan daño a su paciente. Grábenselo acá. Por eso quería empezar con la analogía del doctor Street. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? La balanza. Tenemos siempre que poner en la balanza si los beneficios pesan más que los daños. Muy bien. En las enfermedades es fácil hacer eso. Si un paciente, como el que mencionó su compañero, tiene una arritmia, que si no le damos la warfarina va a hacer una coagulación, va a hacer un SB y se va a morir, sabemos que se va a morir. Hay mortalidad por este lado. Sé que le puedo causar otro tipo de trastornos de la coagulación que pueden llevar a una hemorragia, de la que de repente también se puede morir. Pero hay una alternativa, vigilar su INR. Entonces, hay una alternativa a esto no hay una alternativa. El beneficio compensa los daños. ¿Está contestada tu pregunta? Muy bien. Para terminar lo de la aspirina, los estudios más recientes dicen de que como prevención primaria no sirve, pero como prevención terciaria sí. O sea, ¿qué quiere decir? A quienes nunca les ha dado un infarto no le den aspirina, no sirve nada. Los que ya tuvieron un infarto sí necesitan recibir su aspirina porque si no se van a morir. Entonces, riesgo, beneficio, costo, beneficio. ¿Se dan cuenta? Yo les mencioné la aspirina mala como prevención primaria, no como tratamiento. Nunca la desdeñé como tratamiento, que quede bien claro. No se vayan a su casa. El doctor me ha dicho que la aspirina es el diablo. No. ¿Sí? Costo, beneficio. Costo, beneficio. Muy bien. Entonces, empecé con la balanza y le agradezco mucho a un compañero que me haya permitido hacerlo como un ejemplo de tratamiento. Es fácil con el tratamiento. Ahora vamos con la prevención. Si yo estoy sano, ¿ya? Yo estoy sano, yo ya tengo mis beneficios acá. Y un examen, una prueba diagnóstica, me puede hacer, a través de un falso positivo, que de repente me sale mal mi radiografía, y me dicen, mira, para confirmar vamos tomándote una tomografía, que tiene 400 veces la radiación de una radiografía. Solo para estar seguros. ¿Sí? Porque tu radiografía te salió mal. ¿Es un beneficio o es un daño? ¿Y dónde estuvo mi beneficio? ¿Cuál fue mi beneficio? Ah, ya, ahora sí con la tomografía puedo saber que estoy bien. ¿Cuál fue mi beneficio? ¿Se dan cuenta? Cuando una persona está bien, pasa por todos los screening del examen físico y de la anamnesis, como un médico competente, es bien difícil que necesite un examen auxiliar. Recuerden, por algo se llaman exámenes auxiliares, porque son auxiliares, ayudan al médico dentro de su criterio a decidir si este paciente realmente está enfermo o no. No deben ser pedidos como una rutina. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos actividades preventivas, ¿sí?, el paciente está sano. Entonces, todo lo que podamos hacer que sea un posible daño no tiene ningún beneficio, porque ya estaba sano. Me va a quitar beneficios. ¿Sí? Diferente al cuadro en el que hay algo que sopesar. En prevención no. Por eso es de que con las actividades preventivas deberíamos ser mucho más cuidadosos que con los tratamientos. Porque podemos catalogar a alguien con un diagnóstico que no tiene y exponerlo a más exámenes o a tratamientos innecesarios y nocivos. ¿Se entendió ahora? Muy bien. Siguiente. Entonces, puesto que toda decisión médica puede provocar daños, es clave que nosotros seamos conscientes de ello y que revivamos el viejo y milenario principio de actuación médica de primum non nocere. Primero, no hacer daño. Está grabado en el Código de Bioética
como los principios, ¿no? ¿Recuerdan? De beneficencia, de no maleficencia, ese es de acá, primum non nocere, de autonomía, ¿y qué más? Ya, muy bien. Entonces recuerden, primum non nocere, esa es prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria, si ustedes me piden que se lo resuma, es primum non nocere. Primero, no hacer daño. Entonces no hago daño ni con prevención primaria, ni con prevención secundaria, ni con prevención terciaria. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo lo hago esto? ¿Cómo es que no hago daño? Leyendo, manteniéndome al tanto, manteniéndome informado y actualizado. Es la única manera, no hay otra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto se vuelve obligatorio para nosotros por motivos éticos y también deontológicos, por ser nuestro deber y nuestra responsabilidad del cuidado del paciente. Muy bien. En último término, la prevención cuaternaria viene a ser una cuestión social. No solo compete a los médicos. Si nosotros llevamos bien el mensaje a las personas, les hacemos saber que todo acto médico, toda prueba diagnóstica, todo tratamiento puede también jugarles en contra y que no deben de hacerlos sin un criterio adecuado, pues ellos mismos se están poniendo en un grave riesgo. Y esto lo vamos a ver, como les digo, con el último ejemplo. Pasa a la siguiente. Muy bien. Coincidencias de la medicina tropical con la prevención cuaternaria. Siguiente. Ven ese mapa. ¿Qué creen que significa? Parecido. ¿Saben qué significa? No. Parecido. Ese es el mapa de las rutas de aviación comercial. ¿Ya? Mientras más oscuro está, es menos frecuente. Por eso ven que a Perú casi no vienen muchos vuelos, ¿verdad? Muy bien. Pero miren entre Estados Unidos, se prende como una luz, ¿verdad? Miren para Europa, se prende como una luz, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Se acuerdan de qué países eran tropicales y qué países no eran tropicales? Muy bien. Si esto es en la actualidad, se darán cuenta que las enfermedades pueden llegar con mayor facilidad que hace siglos, ¿verdad? Muy bien, entonces por eso les decía, el término de medicina tropical no es un término geográfico, es un término más que nada conveniente, ¿sí? Les decía que los médicos tropicales pioneros de ese entonces tenían un grave dolor de cabeza porque estaban descubriendo todo esto. Todo esto que ahorita todos abrimos un libro y encontramos, esta es enfermedad metalcénica, este es un parásito, esta es una bacteria, esta enfermedad se cura con esto, ya ha sido descubierto por ellos. Pero en su momento fue un gran rompedero de cabeza porque salía del conocimiento médico, salía de mi laboratorio, salía de la bacteria que estoy leyendo. Tenía que ir y descubrirme, tenía que ir y inventarme, este mosquito es. Todos los enfermos vienen con una llaguita acá, entonces les ha picado ahí. Todo eso, ¿sí? Hizo que el médico, el mejor médico tropical, era aquel no solamente que sabía de medicina, sino que sabía de antropología y hasta de entomología. No, este insecto lo produce, este no lo lleva. ¿Sí? Entonces, en eso tiene un parecido bastante claro la medicina tropical con la medicina familiar, que es integral. ¿Sí? No se dedica solamente a que yo solamente veo bacterias, veo parásitos, no. Tengo que saber cómo son los insectos, cómo son los animales, en qué condiciones están viviendo, de qué se están alimentando, para sacar la cadena epidemiológica completa. ¿Sí? Pasa a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces justamente acá explica de qué es una red mundial de transporte de patógenos y está ahí en ese libro Atlas de Medicina Tropical y Parasitología, que también se los he traído para compartir. Pasa a la siguiente. Y entonces vamos a quedarnos con esto, ¿sí? De que la coincidencia entre lo que es medicina tropical y prevención cuaternaria es el enfoque social, amplio, integral. Esa es su coincidencia. Y ya lo decía Rudolf Virchow, que es considerado el padre de la salud pública, que la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. ¿Sí? Entonces, con ese lado nos quedamos de la coincidencia. Muy bien, ahora vamos a ir a aplicaciones prácticas de prevención cuaternaria en medicina tropical. Y como ya les dije, vamos a verlo desde el punto de vista de las prevenciones. Muy bien, en cuanto a la prevención primaria, vamos a tocar el tema de la parasitosis intestinal. Pasa a la siguiente. Miren, si ustedes entran de golpe a la página del MINSA, Ministerio de Salud del Perú, .gov.p, desparasitación, ¿qué encuentran? Encuentran cómo se contagian los parásitos por contaminación de agua, alimentos, manos con parásitos, residuos fecales y justamente que los parásitos que viven en el intestino de las personas. Miren cómo se previene. ¿Qué dice?
Tomando una pastilla cada 6 meses se previene la desparasitación. O sea, me estás diciendo que me ha entrado esto por consumir agua contaminada, alimentos contaminados, por no lavarme las manos, pero me dices que se previene tomando una pastilla. O sea, la prevención primaria es un medicamento. ¿En serio? ¿De verdad? Claro, pásenme la siguiente. Miren, ese es el material que debían llevar los personales de salud. Los personales de salud a las campañas debían llevar estos dípticos. Recién en el díptico ya estaban las medidas preventivas reales. ¿Sí? O sea, de primera mano la persona que entra a internet nada más se encuentra con que la prevención es tomar una pastilla. La persona de a pie que ni siquiera ha entrado a internet se topa con que la campaña de desparasitación es dar una pastilla y tráigalo en 6 meses. O llévelo en 6 meses a su establecimiento de salud para darme una pastilla. ¿Qué pastilla daban? Mebendazol, ¿verdad? Una pastilla. Ya, muy bien. Pasa a la siguiente. Miren, esta es justamente la tabla de tratamientos, ¿sí?, de las parasitosis en niños del propio MINSA. Ni siquiera les he traído de libros específicos para que vean que ellos mismos se dan la contra. A pesar de que está desfasada de hace muchos años, no ha salido otra recomendación del MINSA. Pero quisiera que me digan ahí cuál de estas se cura con una sola pastilla cada 6 meses. ¿Cuál de estas se podrá curar con una sola pastilla 6 meses? Porque miren, a un Enterobius vermicularis requiere 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Quiere decir que si solamente le doy una pastillita de mebendazol, ¿se habrá curado? No. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo y lo que es peligroso acá es que la mamá se va a su casa y dice: mi hijo ya no necesita hacerse examen de parásitos porque ya lo desparasité, ya no tiene parásitos. Sí, su dolor de estómago puede ser por otra cosa, su diarrea puede ser por otra cosa, su estreñimiento puede ser por otra cosa, su anemia puede ser por otra cosa, porque yo ya lo desparasité. ¿Se dan cuenta? El problema es no el mensaje que llega a nosotros. Nosotros podemos darnos cuenta rápidamente que esto es ridículo. El problema es el mensaje que llega a la población que no sabe de medicina, ¿sí? El problema es de que la gente que se queda con esta idea puede decir: oye, si lo desparasitaron, entonces esa misma pastilla la compro y ya le pasó lo de los parásitos. Y tienen tratando a un niño con un subtratamiento que no va a erradicar al parásito, pero de repente le disminuye las molestias. Entonces se hace algo crónico. Se hace un daño, de todas maneras, persistente en el tiempo, que no sería así si es que este niño o esta persona, al no haber recibido esta pastilla, va y busca atención médica. En mi experiencia, ¿sí?, yo he visto que la mayoría de niños con examen parasitológico seriadeces solo sale su parásito en un solo día de los 3. Lo cual es importante que le recuerden a los papás de que es seriado 3 días. Quiere decir que no es 3 días en total, es 3 días seguidos. ¿Sí? Si lo hizo el lunes, lo hizo el martes, uy, no puedo el miércoles, no llevo el jueves, no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir acá es de que como prevención primaria un fármaco no sirve. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenía que hacerse? Pedirle a los padres que sospechan que sus hijos tienen parásitos, llévenlo al laboratorio. O hagámoslo secuencialmente para que todos los niños tengan un examen de parásitos. ¿Qué cuesta el examen de parásitos? Si es al precio. Solamente quien lo haga. Siguiente, por favor. Y esos serán otros tratamientos para que se den cuenta que incluso praziquantel, tiabendazol, hay muchas alternativas de acuerdo a qué parásitos salen. Todos los parásitos no se matan con el mebendazol. Muy bien. Ahora, prevención cuaternaria en prevención secundaria. Tuberculosis. Voy a enfocarme solo en una pequeña parte de tuberculosis. ¿En qué parte? Muy bien, miren. La Organización Mundial de la Salud tiene este material didáctico en internet para profesionales de la salud, que es un fact sheet, o sea, una hoja de datos. Ojo, datos, o sea, evidencias objetivas. ¿Sí? Muy bien, ¿qué dice? Miren acá este cuadro rojo. La radiografía de tórax, una herramienta esencial para erradicar la tuberculosis. ¿Y qué dice? La radiografía de tórax es una herramienta sensitiva para el diagnóstico de tuberculosis activa. Muy bien, pero ¿y por qué dice eso? Miren, lo dice porque la radiografía de tórax tiene una mayor sensibilidad para la tuberculosis pulmonar que el screening de acuerdo a los síntomas.
O sea, porque le gana al Becaña Esputo, ya es sensible. O sea, en tierra de ciegos, un torpe rey. Porque miren que dice lo siguiente. Si yo voy ya a este documento, que es en el que él está basado, ¿sí? La misma OMS después dice ¿qué cosa? Que cuando estratifica a las personas, ¿sí? Sobre quiénes son grupos de riesgo que necesitarían este tamizaje con radiografía, dice, no hubo datos suficientes para desarrollar tablas de decisiones separadas. ¿Para quiénes? Para trabajadores de la salud. En este grupo me voy a enfocar porque todos somos trabajadores de la salud. Y cuando empiecen, se van a dar cuenta, ustedes ya empezaron clínicas, les piden anual su radiografía, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Ningún estudio en la revisión evaluó los resultados considerados críticos para estos grupos de riesgo. O sea, no hay evidencia real de que seamos un grupo de riesgo, más que la idea, no, si está en contacto con pacientes debe tener tuberculosis. Ni que andáramos todos los días con pacientes con tuberculosis. De repente algunos sí, si trabajan en el programa. Yo me enfocaría en ellos, pero ¿y los que no? Bueno, y acá pueden ver justamente su tabla. Trabajadores de salud. Siguiente. Muy bien. Ahora vamos a qué dice la evidencia científica. Miren esta revisión de métodos diagnósticos para la tuberculosis pulmonar del 2016, ¿sí? ¿Qué dice? El gol estándar sigue siendo a menudo el cultivo. ¿Por qué digo a menudo? Porque hay métodos, recuerden, genéticos. Pero esos, como son caros, no están disponibles en todas partes. Entonces, entre el genético y el cultivo están ahí en cuanto a sensibilidad y especificidad. Pero por disponibilidad, el cultivo sigue siendo el gol estándar. ¿Sí? Recuerden que estamos en un país pobre. Muy bien. Pero, si es que tenemos esto, ¿ya? Miren, aunque ciertos hallazgos de radiografía de tórax pueden ser indicativos de tuberculosis, sigue siendo una prueba insensible e inespecífica. Y acá sí les voy a pedir paciencia, porque si ustedes abren otro estudio en internet van a decir, no, acá dice que la radiografía sí tiene buena sensibilidad, pero tiene baja especificidad. En la mayoría hay el consenso de que es baja especificidad, ¿ya? Pero la sensibilidad está en duda. ¿Por qué? Porque recuerden de que esta es una foto y depende de quién la lee. ¿Sí? Hay mucha diferencia interobservador y muchos estudios comparan las radiografías entre analizadas por un radiólogo y analizadas por un especialista en tórax, sea un neumólogo, sea un cirujano cardiovascular. ¿Sí? Entonces, por esa razón es de que no debería ser un método de screening la radiografía. Pasa al siguiente. Sin embargo, es lo que a todo personal de salud nos hacen cada año. ¿Y la radiografía conllevará un daño o no? Claro, es una radiación ionizante. Las radiaciones ionizantes, me recuerdo, tienen daño acumulativo. ¿Sí? No es que ya hace 2 años que me hice, ya no me hace daño, no, se acumula, se suma. ¿Sí? Muy bien, pasamos. Prevención terciaria, malaria. Muy bien. Miren, esa es nuestra norma técnica. Data en 2007, claro, esa fue la norma original. Va a ser la siguiente. Muy bien, quiero que nos detengamos acá. Caso probable. ¿Sí? Caso probable, tiene fiebre, vive en una zona de malaria. ¿Y qué quiero acá? Que quien se decide iniciar tratamiento sin confirmación diagnóstica. Nuestra norma técnica nos autoriza a darle tratamiento si sospechamos que tiene malaria, aún sin confirmación diagnóstica. ¿Por qué? Recuerden, de nuevo, somos un país pobre, con poca accesibilidad a servicios de salud. Quien les habla ha trabajado, como también el doctor Rebasa, en la provincia de Bolívar, en el departamento de La Libertad. Es una zona extremadamente pobre. Hay muchos pueblos, muchos caseríos que no tienen centros de salud. Y el centro de salud más cercano está a horas, si es que no días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que esa persona, estando con fiebre, va a ir hasta el establecimiento de salud a hacerse su examen de gota gruesa? ¿El agente comunitario se tomará el trabajo de sacarme una gota gruesa y llevarlo con Giemsa a pesar de que le demos los reactivos? Si es que tengo que caminar 24 horas para llegar al establecimiento. No, ¿verdad? Entonces, ¿se hace necesario este tratamiento? Quizás en estas circunstancias sí, pero por lo menos debería haber una comunicación telefónica, algo que permita más o menos, aunque sea dilucidar si es que realmente es una fiebre por malaria o si solamente es un niño con fiebre que vive en una zona de malaria y tiene una faringitis, ¿verdad? ¿Cómo sería la diferencia entre la fiebre? Para decir fiebre de malaria y fiebre por faringitis. ¿Ah? Terciana, muy bien. O sea, una fiebre de un solo día, que después ya no aparece al día siguiente, sin que le hayamos dado nada, muy probablemente malaria. Muy bien, excelente. Les cuento algo, hasta de eso deben dudar.
Hasta de eso deben dudar. Por lo mismas características económicas, sociológicas y demográficas, ¿sí? Esta gente, tú le das el tratamiento que debería ser supervisado, o sea, tú ver todos los días que toman la pastilla, ¿sí? Por una semana, no se da. Entonces los pacientes la toman 3 días, no han matado por completo al parásito y guardan las pastillas por si les vuelve a dar. O guardan las pastillas para que, si alguien cae enfermo, yo se las vendo. Ya no tiene que ir hasta el establecimiento de salud. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene la malaria de manera crónica. Como ya la tienen de manera crónica, ya no se hace tan agresiva que los va a anemizar y los va a matar. Yo he visto esos casos. Hay gente que sirve como reservorio. Siguen teniendo el parásito con una enfermedad tan leve que es asintomática, pero justamente el mosquito viene y les pica y saca malaria para seguir contagiando al cuerpo. ¿Se dan cuenta? Es un problema de salud, pero es un problema social. ¿Se dan cuenta? Se solucionaría si pusieran un centro de salud ahí. Se solucionaría si erradicaran por completo el mosquito. No es mucha la solución de los medicamentos. Siguiente. ¿Y por qué? Van a ver, miren, hay distintos esquemas dependiendo si es malaria por Vivax, malaria por Plasmodium malaria, o malaria de repente por Plasmodium falciparum, o si es que es una malaria resistente a tratamientos. Todo eso no hay otra forma de saberlo más que con laboratorio. ¿Sí? Porque tanto Vivax como malaria hacen la terciana y la falciparum hace la cuartana. ¿Sí? O sea, clínicamente al menos hay 2 que se solapan. Y los casos que les dije donde en la clínica no se puede confiar, ¿cómo sé cuál de ellas es? Entonces, no estoy dando el tratamiento adecuado si es que lo hago a ciegas. Pasa a la siguiente. Peor aún, miren este estudio, ¿sí? Me tuve que ir a un estudio de un país, porque acá investigamos muy poco, africano, Ghana, donde no había tampoco mucha disponibilidad en cuanto a los médicos a hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Porque miren, se hizo en un hospital 1160 niños atendidos por este hospital por emergencia con fiebre, ¿sí? Pasaron por ahí y se les dio tratamiento antimalárico. A algunos se les hizo examen, a otros no, ¿sí? Miren, 21.3 tenía malaria confirmada por laboratorio, 40.3% no tenía pruebas de malaria y 38.4 era malaria negativa. Sin embargo, 4.5% de los casos positivos no había recibido tratamiento. Grave, pero baja presentación. Miren, mientras que 84.1% de los casos negativos de malaria, o sea que no tenían la enfermedad, totalmente confirmado por laboratorio, igual lo recibieron. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sobre tratamiento, ¿verdad? Muy bien. Y el 78.2% de los niños que no habían sido realizados ningún tipo de examen para saber si tenían o no, igual recibieron tratamiento. Pasa a la siguiente. Entonces recurrí a mis libros de farmacología para ver qué es lo que pasa si yo le doy cloroquina y primaquina, suponiendo que son los medicamentos que les han dado, porque son los más baratos, los más disponibles y los que se usan realmente solamente para Vivax. ¿Ok? Muy bien, miren, cefalea, erupciones cutáneas, prurito, náuseas, vómitos, diarrea, depósitos corneales. Y estos depósitos corneales, ojo que son reversibles, no dan molestias al paciente. O sea, son cosas frecuentes, pero no muy dañinas. Pero también hay complicaciones raras, cambios del estado mental y graves, retinopatía, relacionado a la dosis. Pero esta sí puede ser irreversible. O sea, podemos dejar ciego a un niño por haberle dado la pastillita de la malaria alegremente. ¿Sí? ¿Es relacionado a la dosis esta complicación? Sí. ¿Es rara? Sí. Pero puede ocurrir. Si estamos hablando de alguien que no tiene el más mínimo cuidado de darle un medicamento que no necesita, sin haber pedido un examen, o bueno, de repente es porque no lo tiene a la mano, pero también puedo poner en duda que no le haya dado la dosis correcta. Puede ocurrir. ¿Todos tienen su peñita a la mano cuando están en consultorio? A veces no, ¿verdad? Oye, ¿cuánto era de la cloroquina? ¿Cuánto era de la primaquina? Oye, ¿tienes tu norma técnica a la mano? No. Dale media pastilla nomás. ¿Puede ocurrir? No puede ocurrir. Muy bien, sigamos. La primaquina. ¿Qué puede pasar? Claro, solamente si tuvieran deficiencia de la G6PD, hemólisis. ¿Grave o no grave? Ahí está. Siguiente. Muy bien, la influenza. De nuevo, miren, vamos a ver otro caso de cómo se puede hacer prevención cuaternaria en la prevención terciaria, o sea, en la administración de medicamentos, como habíamos visto en la malaria. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento para la influenza? Oseltamivir, ¿verdad? Inhibidores de la neuraminidasa.
porque puede ser en Tamiflu o Sentamivir, puede ser en Relenza, que es en Sanamivir, o puede ser en Deglatza, bueno, ya no pusieron el nombre, disculpen. Muy bien, desde el 2002 los gobiernos como tales vienen desembolsando una buena cantidad de dinero a las farmacéuticas, las tres que he mencionado, para obtener estos medicamentos, ¿sí? Más que nada en el 2009 que hubo el brote del H1N1, ¿sí? Muy bien, en un principio la razón por la que los gobiernos no compraban era porque la información que les llegó a las agencias gubernamentales era de que era eficaz, ¿sí? Podía disminuir en tiempo de enfermedad, podía evitar neumonías, o sea, prevenir complicaciones como neumonías, prevenir hospitalizaciones y hasta disminuir mortalidad. Por eso la compraron en masa. Por eso es que ustedes tienen esa idea de que si les dijeron influenza yo tengo que ir rapidito a que me den mi oseltamivir. Muy bien. Sin embargo, la evidencia original presentada por los laboratorios a las agencias gubernamentales de todo el mundo para la aprobación de estos fármacos había sido incompleta y dudosamente verídica, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando le piden los datos, le pasó lo que a Joaquín Ramírez. Uy, se me cayeron un día que estaba en el taxi, se quemaron y no tengo los datos. ¿Sí? Así pasó. Así pasó. Los estudios nuevos vinieron a demostrar de que no era efectivo. Miren, ¿qué es lo que pasa si en solo en medio día? O sea, de lo que la mayoría de pacientes en tratamiento duraba 7 días, 6.3 días era lo que duraba un paciente con oseltamivir desde el inicio. ¿Funciona? No. Muy bien. Por otro lado, evidencia no sustenta que reduzcan internaciones o neumonías. ¿Funciona? No, pero lo siguen comprando, ¿sí? Y sin embargo, si hay evidencia de perjuicios a la salud vinculados con el uso de estos medicamentos, pero mayormente son náuseas y vómitos, ¿sí? Pero también 148 pacientes tienen que tratarse para que uno haga un evento cardíaco y 125 niños deben tratarse para desencadenar un evento adverso serio que obliga a suspender la medicación. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, puede parecer alto, ¿no? 148 adultos para un infarto, 125 niños para un evento que me haga suspender el tratamiento. Muy bien, pero recordamos que esto se le da a miles de personas alrededor del mundo. Entonces sí existen estos eventos. Beneficio, ¿qué beneficio hubo? Nada. ¿Sí? Cuando ustedes lean este artículo muy interesante, van a leer algo que por una cuestión de resumen, no puedo llenar las diapositivas de datos, pero es importante que yo lo sepa y lo tenga acá para dárselo, ¿sí? Hay confesiones de los propios representantes, tanto gubernamentales como de la OMS, de que se vieron presionados políticamente para darle una solución farmacológica al asunto. O sea, ¿qué quiere decir? De que como el pueblo es ignorante, ¿sí? Teníamos que darle una solución. No podía salir el presidente a decir, ¿saben qué? No vamos a comprar el medicamento porque no es efectivo. Le iban a tirar piedras encima. En cambio, si decía, hemos comprado medicina, hicieron algo por nosotros. Han comprado la medicina. ¿Se dan cuenta? A veces la presión es social. ¿Cómo nos liberamos de esto? Educando a la población. Si yo tengo esta información, yo tengo que compartirla. Si yo tengo esta información, tengo que compartirla. Y es por esto que justamente nosotros que hacemos prevención cuaternaria tenemos que estarle dando la contra a lo que sale hasta en los periódicos. Sí, somos las ovejas negras. Ahora entienden por qué era la ovejita negra al inicio, ¿verdad? Pasa a la siguiente, por favor. Por último, quiero terminar con el VIH. Respecto al VIH lo voy a tratar solamente, así como la tuberculosis, no de manera global. Voy a tratar un pequeño aspecto del VIH para que se den cuenta en el aspecto social cómo es tan mal manejado. Pasa a la siguiente. Miren, acá yo quiero que vean una cosa, ¿sí? Este es los años del 2005 al 2008, cómo han ido ascendiendo los diagnósticos de VIH por rangos de edades. Si pueden ver, el que tiene una curva más mantenida hacia arriba es el que dice de 13 a 24 años. ¿Verdad? Estamos hablando de adolescentes y adultos jóvenes. Son los que lideran los nuevos casos. Son los que lideran los nuevos casos. Adolescentes y adultos jóvenes. ¿Sí? Esto de acá quiero que se den cuenta. Desde que se descubre la epidemia del VIH por los 80, los 90, finales de los 80, 90, ¿qué se empieza a proponer? Lo mismo que están proponiendo ahorita para frenar violaciones y abortos. ¿Sí? Educación sexual en el colegio. Tenemos que decirle a los niños cómo tienen que tener relaciones para que sepan cómo evitar embarazos, para que sepan cómo evitar VIH. ¿Sí? Le quitamos esa potestad a los padres, que recuerden hasta los 18 años son los que deben decidir el tipo de formación en este tipo de cosas. Supuestamente por el beneficio de que van a saber hacer las cosas.
Porque de todas maneras van a tener relaciones sexuales, ¿verdad? No necesariamente. Si tú les dices que no, no. ¿Sí? Hay mucha información sobre esto. ¿Sí? Cuando se plantea en el currículo escolar una lectura del doctor Flavio Maestre, que era un psicoanalista peruano muy reconocido, donde planteaba él esperar hasta 24 años para tener relaciones, miren, por una cuestión netamente psicológica, porque él desde sus conocimientos en psicología sabía que no estamos todavía con la madurez de tomar esa decisión tan importante, de que tomar el sexo como una actividad más le pueda hacer un grave daño al individuo después de que ya ha sufrido sus consecuencias. ¿Sí? Cuando se plantea que eso debe ir en los textos escolares, que no debe ser el único enfoque, de repente puedes poner unas otras lecturas, pero plantearon esta, dijeron retrógrados, estos deben ser religiosos, cuando el doctor Maestre en su lectura nunca hizo acepción alguna a la religión, por si acaso, lo hizo desde el punto de vista netamente científico, psicológico. ¿Sí? Entonces, estamos igual que en la parasitosis. No le estoy hablando de lavarse las manos, no le estoy hablando de consumir comidas que hayan sido bien cocinadas, agua hervida, no, le estoy hablando de tomar una pastilla. ¿Sí? En otros países ya se ha implantado. El adolescente puede ir al centro de salud sin consentimiento del papá, sin conocimiento del papá, y recibe métodos anticonceptivos. O sea, estamos promoviendo que tengan sexo, que no nos sorprenda pues que hay VIH. ¿Sí? ¿Les han dicho que el condón es la mejor forma de evitar la enfermedad del VIH o no? ¿No? ¿Cuál es la mejor forma? Exacto. Pero si ustedes ven, los mismos folletos de la OMS dicen, el principal medio para frenar el contagio del VIH es el uso del preservativo. ¿Se dan cuenta? Se olvidaron de decir, escoge bien a tus relaciones sexuales. Ahora estamos con el preservativo. ¿Saben la tasa de falla del preservativo para transmitir VIH? ¿Ah? La tasa de seguridad es del 90%. Quiere decir que de 100 personas que tienen relación sexual, ¿sí? 10 van a tener VIH. ¿Ya? Claro que eso es a grandes números, porque no hemos tenido en cuenta la carga viral, si ha sido relación vaginal o anal. ¿Por qué? En relaciones anales, el riesgo sube. Ahí la seguridad del condón es 80%. ¿Por qué? Porque obviamente como el ano es un esfínter, tiene su esfínter anal, y eso genera mayor fricción, va a dañar al preservativo. ¿Sí? Entonces ahí tienen muchas razones por las cuales se tiene uno que informar. No podemos hacer aseveraciones así como así. Y miren, entonces, ¿qué ha hecho la educación sexual? Ha disparado los números de VIH. ¿En dónde? En los adolescentes y adultos jóvenes. Pasa a la siguiente. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Miren, primera casilla. Personas viviendo con VIH actualmente en el mundo. De 27.4 millones en el 2000 a 36.9 millones en el 2007. Si ustedes ven con detenimiento la tabla, se van a dar cuenta que solo los primeros años, ¿sí?, el aumento fue grande, de 3 millones en 3 millones. Después ya el aumento es poco, pequeño. Muy bien, vamos bien entonces. Nuevos casos detectados también. Al inicio muy alto, sigue habiendo aumento, pero el aumento se va deteniendo. Se va deteniendo. Muy bien. En mayores de 15 años también se va deteniendo. ¿Con qué entonces hemos logrado que se detengan estos? Miren, personas accediendo a la terapia antirretroviral. Eso es lo que ha aumentado. Entonces, por esa razón, las muertes relacionadas con el VIH han bajado de 1.5 millones a 940.000. ¿Pero qué quiere decir? Que los recursos que hay que gastar para comprar estos medicamentos, este es el único que ha seguido subiendo. ¿Sí? Y a pesar que el último dato estadístico dice 21.3 billones de dólares, ¿sí?, que se necesita en países de bajos ingresos para seguir haciendo accesible el tratamiento a las personas con VIH, ¿qué dice? Que la UNAIDS, que es una rama de la ONU encargada del VIH, estima que para el 2020 se van a necesitar 26.2 billones. ¿Sí? A pesar de que si ustedes sacan su matemática, se van a dar cuenta que el avance no ha sido tanto, entonces de repente esta cifra es exagerada. Entonces, miren, ¿han escuchado ese dicho de que dice de que al que vive de la guerra no le conviene matar a su enemigo? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo si nuestra política es dar medicamentos? Si el VIH no se desaparece con medicamentos. Exactamente. ¿Te das cuenta? Estamos aumentando el gasto y no estamos atacando la raíz del problema.
Pasa a la siguiente. Miren, esta es una ciudad de Estados Unidos. De repente ustedes han escuchado hablar de ella, San Francisco. ¿Han visto la serie 3x3, el puente que salía al inicio? Es San Francisco. Muy bien, es una de las ciudades que tiene más recursos económicos. Y es una de las ciudades que también se jacta de ser lo más liberal, pero mal entendido liberal, porque en Estados Unidos liberal no se refiere tanto a la cuestión de que yo respeto por completo el proyecto de vida de la otra persona, siempre y cuando no haga daño a los demás. ¿Ya? Más o menos por ahí. En término liberal en Estados Unidos se usa para que todo lo que me digas tú desde el punto de vista que es libertad, allá. Yo digo que sí, a pesar que pueda hacer daño incluso a la comunidad o al mismo individuo. ¿Sí? Tiene mucho que ver más que nada con la polarización del Partido Republicano versus Demócrata. Y bueno, en esta ciudad, en este estado, ha habido una alta influencia democrática desde hace muchos años y todas sus políticas lo reflejan. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido un estudio que le ha hecho la NBC, que también es un canal netamente demócrata, por si acaso, ¿ah? Bien parcializado con los demócratas, pero ¿qué encontró? Encontró basura en cada una de las cuadras de 153 manzanas visitadas. 300 pilas de heces en las calles. En las calles. Algo que no vemos acá en Perú, lo ven en Estados Unidos, en una ciudad pudiente. Y 100 agujas de drogas encontradas en 41 bloques. Pasamos a la siguiente. Muy bien, ahí están las fotos. Y por favor, vayan al video en YouTube para que lo vean. Pasa al siguiente. Encontraron las heces, encontraron las agujas. Miren acá esta foto. ¿Saben quiénes son estos que están acá? No, niñitos de jardín, que a veces salen del jardín para hacer una excursión a un parque o algo, y las profesoras desde el jardín ya les tienen que estar enseñando, no que este es un círculo, esto es un triángulo. Estas son agujas, no las toques. Esto te puede matar, no lo toques. ¿Sí? Así estamos. En esa ciudad, primero tienen que enseñarme al niño a cuidarse de las agujas antes de enseñarme bien su nombre o el nombre de su mamá. Porque esto se lo encuentran en la calle. Así. Aviso y paciencia. Pásale así. ¿Y por qué? Eso es esta es la página del NBC, en la cual ustedes pueden incluso hacer clic, acá se pone una manito, en cada una de las cuadras y van a encontrar las estadísticas de cada cuadra. Yo, por ejemplo, hice clic en una cuadra y me salió que en esa cuadra habían encontrado 11 jeringas, y ahí estaba la foto, ¿sí? 2 restos fecales y un basurero, mejor dicho no basurero, sino basura tirada al aire. ¿Sí? Pasa al siguiente. Muy bien, ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Saben por qué pasa esto? Número 1, porque San Francisco se volvió un área que se llama actualmente, y busca no se busca, una ciudad santuario. O sea, cualquier inmigrante puede ir ahí, yo podría coger mis maletas, pagarme un pasaje allá y me voy. Y no me van a deportar. Exactamente. Y encima, no necesito haber tramitado ningún tipo de permiso para decir soy pobre y necesito que me den comida. Entonces comida voy a tener, subsistencia voy a tener. Encima me van a regalar por ahí una carpa, algo. La gente está empezando a vivir en la calle. Por eso es que encuentran ustedes heces en la calle. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo de los migrantes me puede explicar lo de las heces en la calle. No tanto en realidad. Porque así como acá en Trujillo, recuerden, en Perú, hay esta norma de que como no hay baños públicos, los establecimientos de comercio tienen la obligación de dar el baño, el uso del baño. Eso está normado por ley allá también, ¿sí? Starbucks tiene su política, y hay un montón de Starbucks en Estados Unidos y en San Francisco que permite esto. ¿Y por qué no van a usar el baño entonces? Hoy en día cualquiera los grabaría y los acusaría de discriminadores si es que les niegan el baño. No hay esas noticias, o sea, no es que les hayan negado el baño. Lo que pasa es que hay otra política de por medio, y esa es la que quería descubrir yo acá. ¿Ya? Recuerden que el VIH se transmite no solo por transmisión sexual, sino también por... ¿Por qué? Uso de drogas. Muy bien. Pero si es que yo me pincho y le paso la misma jeringa a otro. Entonces uno dice, oye, qué genial idea. Y si le regalamos jeringas para que todos tengan una jeringa, se siguen drogando, pero ya no se van a pasar VIH. ¿No me creen? Es en serio lo que les estoy diciendo. Esa es la política. Esa es la política de San Francisco.
¿sí? En un primer momento lo plantearon de una manera supuestamente responsable. Iban a cambiar la aguja. Tú traías tu aguja, ellos te daban otra. ¿Ya? Ahora ya no es necesario eso. Les dan nada más. ¿Sí? Por eso ven a esa persona y esa persona está drogada. Vayan y vean el video que les estoy diciendo. Ahora, si están drogados, ¿qué pasará? ¿Sí? Ya de por sí hay mucho migrante, no hay de repente condiciones adecuadas de vivienda, eso puede estresar a cualquiera, lo entiendo. Pero si le suman la droga, estás metiendo más combustible en una fogata y eso puede terminar muy mal. Muy bien, vean las noticias. Ha aumentado terriblemente los casos de criminalidad, peleas, robos y justamente también no puedes dejar tu carro cuadrado en San Francisco porque te lo abren y te lo roban. Muy bien, pasa a la siguiente. Y este fue justamente un comentario que hizo un turista, ¿sí? Entonces dice, debo de estar en la parte mala de la ciudad porque solamente pasé por una calle y había un montón de indigentes que estaban drogándose, gritando, y encima pasó por los cuarteles generales de Twitter. Miren, Twitter, la multinacional encargada de que nosotros andemos pasando mensajes de 140 caracteres o menos, tiene su lugar en San Francisco, y ahí nada más, en el cuartel central de Twitter, una escena de crimen, de asesinato. O sea, violencia por todos lados. ¿Por qué? Por drogas. Pasa a la siguiente. Muy bien, miren acá. Estos son datos oficiales del propio gobierno de San Francisco. Sí, en el 2013 habían gastado 33 millones de dólares. ¿Saben en qué? En las jeringas. En las jeringas que han grabado. No me creen. No me creen, ¿verdad? Ya, bueno. Yo tampoco lo quería creer al inicio. ¿Saben cuánto han gastado en 2017? 60 millones en jeringas. ¿Están dando más o están dando menos jeringas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué están promoviendo? ¿Ustedes creen que van a parar? ¿Saben por qué no van a parar? Mira, claro, puede ser porque los políticos están haciendo su rédito con esto. Yo le estoy comprando a mi pata las jeringas y mi pata me da un porcentaje de lo que yo le estoy pagando. Sí, muy bien, muy buena hipótesis. Les cuento, ¿saben por qué no van a parar? Porque ha aparecido una estadística en la que los casos de VIH nuevos atribuidos a uso de jeringas ha bajado. Como esos han bajado, y hasta ahorita también las autoridades de San Francisco se justificaron diciendo, no ha habido ni un solo caso de un pinchazo reportado como causa de VIH, entonces para ellos es una medida de salud pública. ¿Qué importa que cueste plata? Nosotros podemos costearlo. Entonces vamos a seguir dando jeringas porque al menos nuestros nuevos casos de VIH por drogas son más bajos. ¿Se dan cuenta? Tiene una explicación aparentemente lógica, basados en resultados, en lo que sería una enfermedad infecciosa, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Pasa a la siguiente. El problema es que esta gente drogándose, vean este otro video, son varios videos que les he puesto ahí la dirección, ¿sí? Una estación de metro con un pasadizo plagado de gente y todos drogándose. Todos drogándose. Y las drogas que usan normalmente son fuertes, ¿sí? Causan que estén vomitando o hasta defecándose ahí. Esa es también una de las razones por las que veían esas en las calles. Por las que no llegaban siquiera a llegar a pedir el baño de los establecimientos. ¿Se dan cuenta? Y acá justamente un médico, ¿sí? Infectólogo, que estaba analizando el asunto decía, esto es un grave daño, ¿por qué? Por más de que la gente esté pagando por el servicio de limpieza pública y vayan y limpien rápido, el solo hecho de que esté unas horas ahí ese material fecal, ese material vomitivo, donde también puede haber no solo VIH, sino también, recuerden, hepatitis B, hepatitis C, decía, podía evaporarse al aire y convertirse en un modo de transmisión. Entonces, estoy cambiando VIH y no voy a parar porque veo una reducción en VIH, pero lo estoy cambiando por hepatitis. Y hasta que no salga ese reporte de que ha habido casos de hepatitis y hasta que no haya un niño mártir que tenga VIH por haberse pinchado, no van a parar esta ridiculez. ¿Se dan cuenta? Aspectos sociales, guiados por aparentes resultados, pero sin ningún tipo de criterio médico. Acá es donde los médicos tienen que pronunciarse en un enfoque social. Pásale así. Muy bien, ¿cuáles serían las reflexiones finales? Las reflexiones finales serían, pasa a la siguiente por favor, ¿sí?
es necesario tener en cuenta que la propia prevención cuaternaria, esto no se los había dicho hasta ahora, también puede conllevar a más daños que beneficios, como toda actividad sanitaria, ¿sí? Si yo digo, no le voy a pedir este examen porque lo voy a catalogar indebidamente de hipertenso, y de repente sí es hipertenso el paciente, dejé de hacer un examen porque tengo muy metido en la cabeza la prevención cuaternaria. ¿Se dieron cuenta? Tener muy en la cabeza la prevención cuaternaria me puede hacer demorar demasiado un tratamiento que era necesario iniciarlo antes. Entonces también es malo, ¿no? También puede ser perjudicial. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, recuerden lo que dijo Aristóteles hace ya muchos siglos atrás. La virtud es una disposición voluntaria. Ustedes tienen que buscarla, no va a venir a ustedes de la nada. Adquirida, que consiste en el término medio entre dos extremos malos, que por ser extremos ya son defectos, perniciosos. Uno por defecto y uno por exceso. Entonces la idea es, traten siempre de valorar el costo-beneficio. Traten siempre de a una actividad como prevención cuaternaria sopesarla. ¿Qué tanto beneficio me puede hacer ser muy juicioso y de tener exámenes, de tener tratamientos, y qué perjuicio le puedo hacer al paciente? ¿Sí? Y por último, recuerden, todo lo que les he venido a manifestar hoy día ha sido porque he tenido que encerrarme a investigar, empezar a leer, porque prevención cuaternaria es fácil para crónicas, pero no hay mucha información para tropicales. Pero mientras más ustedes se mantengan ley, como les digo, van a poder dar una contra hasta las políticas estatales. No, yo no tengo por qué hacerme otra radiografía, tiene baja sensibilidad, baja especificidad. No, yo no tengo por qué prescribir Tamiflu, no sirve para nada. ¿Sí? Pero ¿cómo van a llegar a eso? Lean, muchachos, lean. Tienen ustedes que leer, informarse y lean bien. Recuerden que si yo me hubiera quedado con el primer folleto de la OMS, que era un fact sheet, o sea, una hoja de datos, allá la radiografía tiene buena sensibilidad. ¿Comparado con quién? Me están comparando no con el gold estándar, me estaban comparando con una prueba con menos sensibilidad. Entonces no es buena sensibilidad, ¿verdad? Lean bien, no solo lean, sino lean bien, interpreten bien lo que leen, y entonces se cumplirá esto, que mientras más leen las ovejas, más negras se ponen. Muchas gracias, Carlos. Que todos los que tenían una manchita en el pulmón en la radiografía era una neumonía. Empezaron a sacar ya. ¿Qué tienen en común todos los que tienen esta manchita? Mira, el 70% tenía tos, ya, tos. El 30% tenía fiebre. Y así, empezaron a sacar sus datos. Entonces en el libro te encuentras toda la sintomatología que observaron. Pero te puede venir un paciente que solo tiene tos. No desatura el oxígeno, no tiene fiebre, no tiene nada más. No tiene ni siquiera rales. ¿Sí? Y si tú no sospechas que es una neumonía, no le vas a pedir su radiografía y no va a salir ahí. ¿Me vas a entender? O sea, ya va a depender mucho de con qué paciente te encuentres. Esto de acá, los errores, no van a ser a veces culpa de ustedes. A veces ustedes van a actuar con todo el conocimiento disponible, bueno, con buena intención, y aún así van a fallar. Eso no es algo que vamos a poder evitar. Es bueno que lo tengan consciente. Pero es bueno que lo tengan consciente para que sepan que aún así van a fallar. Peor van a fallar si es que no andan actualizando, si no andan buscando hacer una buena práctica. Y la buena práctica es personalizar a sus pacientes. Todo diagnóstico, todo tratamiento debe de ser catalogado, pesado y sopesado, los riesgos y beneficios para cada paciente particular. ¿Ok? Ese sería un modo de evitar. ¿Alguna otra pregunta? Primero agradecerle por su ponencia, y con respecto a actualmente vemos que los adultos mayores están con el riesgo de polifarmacia, ¿no? Con las enfermedades crónicas. Muy bien. Y usted había mencionado en su ponencia que una función de la prevención cuaternaria también es prescribir. Prescribir, En exactamente. este caso, un adulto, por ejemplo, que es hipertenso, que es cardiólogo, que también recibe medicamentos para su insuficiencia renal o alguna otra complicación que tenga y también toma anticoagulantes. Lo más recomendable sería que quien aplique la prescripción, el especialista o el médico general. En este caso, todos los médicos que lo visitan después del día. Mira, justamente acá has tocado un punto importante. Nuestra especialidad que compartimos con Jorge, medicina familiar, es una especialidad bastante integral, ¿sí? Enfoca a la persona como un ente biopsicosocial, o sea, va a tener problemas biológicos netamente, que de eso se encargan la mayoría de especialidades y lo dejan ahí.
pero también tiene problemas psicológicos y también de la esfera social de su familia. Por ejemplo, este hipertenso podría tener una familia en la que igual siguen cocinando con alta cantidad de sal. Por más que le des una pastilla, va a seguir haciendo hipertensión. De repente esa familia nunca ha puesto de su parte para fomentar a que haga actividad física. Va a seguir necesitando su pastilla para la hipertensión. ¿Me puedo entender? ¿Ya? Y también puede ser que como el paciente que mencioné de gastroenterología, que le seguían dando aspirina y nunca le habían preguntado si es que tomaba aspirina porque se la daba otro médico, fragmentado el paciente, no lo veía un médico que le daba la aspirina y otro que no sabía y ni le preguntaba. Sí, es correcto, debe ser visto. Pacientes geriátricos con polifarmacia deberían ser vistos por un solo especialista. ¿Quién puede ser? Puede ser el geriatra, puede ser el médico familiar. El médico general, lamentablemente, en nuestra formación todavía tenemos que muchos salimos, me incluyo yo también porque cuando salí, no tenemos una formación completa. Esto de prevención caternaria yo la aprendí en la especialidad, como muchas otras cosas que es bueno que se haga la especialidad. Sí, si quieres ser un médico integralista, generalista, es bueno que hayas hecho una especialidad en medicina familiar. El geriatra también es generalista, es integralista, pero se dedica solo a un rango de edad. ¿Sí? Hay una doctora, maestra de nosotros, una doctora Evelyn Goicoechea, que dice, los geriatras son médicos familiares, pero que solo ven viejitos. O sea, lo resumí así. Esos dos especialistas son los más óptimos para que lo vea a un adulto mayor con polifarmacia. Pero, me recuerdo, ¿por qué les toqué acá el tema de desprescribir? Para que ustedes a partir de ahora sepan que eso existe. Y que eso también puede ser beneficioso. No estoy diciendo es beneficioso en todos los casos. Yo no he venido como charlatán a venderle cebo de colebreciones, ninguna medicina sirve. No, necesitamos muchas medicinas. Pero les cuento que patologías como la diabetes han tenido muchos mejores resultados sin medicinas. Pero cuando hay un personal de salud, por ejemplo una enfermera, una nutricionista, que van hasta la casa y verifican que la dieta sea cumplida en ciertos estrictos márgenes. Mejor que las pastillas, mejor que la insulina. Que no se enteren. ¿Sí? El día que se enteren los pacientes vamos a ser obsoletos nosotros. Porque nosotros solo sabemos ofrecerles medicinas. Pero si ustedes cambian y les saben ofrecer dieta, y les saben ofrecer ejercicios, a ustedes los van a necesitar. Como dijo el doctor Jorge Rabasa. Muy bien, excelente, coincido totalmente. Ustedes van a crear su propia necesidad en la medida que sean competentes. Si ustedes son competentes, van a poder paliar cualquier tipo de dificultad que se pueda presentar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el remedio para el alcoholismo? Dejar de tomar. Sencillo, ¿verdad? Para la drogadicción, dejar de inyectarse. Sencillo, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil entonces? ¿Pero por qué? Porque lograr cambios en una persona es difícil. La salida es fácil, la conocemos desde hace muchos años. Lograr el cambio es difícil. Les cuento que en nuestra especialidad nos enseñan eso. ¿Sí? Vayan a buscar el libro La entrevista motivacional desde ahorita. Miren, no necesitan hacer una especialidad para ya tener eso conocimiento. Leanlo. ¿Sí? No es de médicos familiares, es de psicólogos que querían buscar un enfoque para combatir las adicciones. Es un problema muy grave de cambio. ¿Sí? Pero si ustedes tienen este enfoque, se van a dar cuenta que pueden lograr mejores cambios que si solamente va una enfermera y una nutricionista a obligar al paciente, no, usted come esto hoy día. Porque el día que ellos dejen de ir a la casa, el paciente vuelve a comer lo que comía antes y vuelve a ser diabético. ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchas esferas de conocimiento. Desprescribir es una de ellas. Entrevista motivacional, generación de cambio es otra de ellas. Infórmense, lean. No estoy acá para darles todo servido, estoy acá para mostrarles los caminos y depende de ustedes si los siguen o no. ¿Alguna otra pregunta? Sabemos muy bien que para el manejo de cierta patología no solo se involucra el aspecto del juicio clínico de cada personal de salud, sino también que uno puede afianzarse en base a guías de práctica clínica. Exacto. Por ejemplo, hoy en día hemos tocado el tema del manejo de las epidemias, de prevención de patologías cardiovasculares, como el uso de las estatinas. Ya. Y hacemos un contraste entre la guía americana y la guía europea. La guía americana se el año pasado y prácticamente a todo paciente mayor de 60 años recomienda prescripción de estatinas, ¿no? Claro. Pero sabemos bien que O sea, prevención primaria con medicamentos. entre los RAM están las mialgias, incluso pueden llegar a la Los poliomielitis. mielitis, Y por ejemplo, la europea presenta un task force
donde coloca ciertos criterios más exhaustivos y refuta, ¿no?, a la americana sobre el uso de las estatinas a todos. Entonces, en este caso, si yo tengo dos médicos, por ejemplo, uno que sería de la americana y otro de la europea, el primero va a recetar estatinas a todos los mayores de 60 años, y el segundo no, en función al juicio clínico. En este caso, uno, ¿de qué manera se puede afianzar o considerar cuándo no debo recomendar el uso de estatinas, por ejemplo? Muy bien. Mira, te voy a contestar primero desde el punto de vista de la prevención cuaternaria. ¿La dislipidemia qué es? ¿Una enfermedad o un factor de riesgo? Es un factor de riesgo, exactamente. ¿De dónde nace la dislipidemia? Exacto. Son muy raros los casos de dislipidemia familiar congénita, ¿sí? Y en esos casos sí necesitas darle estatinas y hasta mezclar. Es el único caso en el que se justifica juntar estatina con fibrato. Recuerden, la dislipidemia familiar congénita es el único caso donde se justifican los dos. ¿Por qué? Porque dar los dos es condenar a alguien a que ya ahí sí ya tenga mucho mayor riesgo de rhabdomiólisis y ella no va a ser poco frecuente. Y hay médicos que no saben esto y la recetan los dos solamente porque está muy alto el colesterol. No tiene ninguna base científica. Estamos haciendo daño. Entonces, lo que yo te diría es de que muchos médicos incluso se van a guiar por la novedad. Esta guía salió después, entonces tomo esta, porque yo quiero estar más actualizada. ¿Sí? Fungir como que soy mejor porque estoy más actualizado. Lo que yo recomiendo en estos casos es, como les dije, lean bien. Cuando alguien te dice, te recomiendo esto, ¿en qué se basó? Si esto es un factor de riesgo, tendría que demostrarte con datos duros de que ese enfoque de dar estatinas ha reducido en mayor cantidad los riesgos de ¿qué? De infarto, que es a la larga lo que pretendes prevenir con las estatinas. Si no te demuestra eso, no sirve de nada, ¿sí? Recuerda que las recomendaciones tienen grados de evidencia, ¿sí? Y a veces se quedan en C, y el C es el grado de evidencia más bajo, es una recomendación o opinión de expertos, ¿sí? Muchas de las guías se basan en eso. Creemos conveniente bajar el rango diagnóstico de esto, empezar acá, empezar allá, ¿sí? Yo, como te digo, primero lo dudaría, porque ya sabiendo todo lo que sé y sabiendo que es muy efectivo cuando tú llegas realmente a la persona y le dices que comer como está comiendo, que no hacer nada de actividad física como está viviendo, lo está llevando a morirse y tiene que cambiar, y el paciente realmente te entiende, cambian solitos sin que les des una sola pastilla. Yo tenía una paciente con 471 de triglicéridos y 111 de glucosa, ¿sí? Prediabetes y hipertrigliceridemia, ¿ya? Muy bien. Le enfoqué la dieta, le hice una mini entrevista motivacional, le dije regrese en 3 meses para hacer el control, pero ven en un mes para hablar un poco más sobre la dieta, porque a veces una sola consulta no es suficiente. Mira, el solo hecho de citar para seguir conversando es un factor terapéutico. ¿Dónde está? ¿En qué libro de farmacología está? ¿En qué libro de terapéutica está? Ninguno. Se les tiene que ocurrir a ustedes. Si yo ya sé que necesito tiempo y conversar con el paciente para poder cambiarlo, tengo que hacerme ese tiempo como una medida terapéutica. Innoven, ¿sí? La señora vino, después de los 3 meses hizo su control, sus triglicéridos estaban en 170, no de repente menos de 150 que es lo normal, pero su glucosa estaba en 91. Porque hay una relación entre triglicéridos y glucosa, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es? ¿No? ¿Cómo se forman los triglicéridos? A partir de glucosa, exacto. O sea, el colesterol de repente provenga más de las grasas que hemos ingerido, pero los triglicéridos mayormente vienen del exceso de carbohidratos que ya no se pudieron reservar como glucógeno y nuestro hígado lo cambia a triglicéridos, ¿sí? Triacilglicerol, triglicéridos, ¿ya? Entonces, miren, la paciente había descontinuado justamente, disminuido la cantidad de carbohidratos. En eso me enfoqué yo cuando le di su dieta. Y por lo tanto, había bajado no solo la hipergliceridemia, sino también había bajado su riesgo de padecer diabetes, porque estaba en prediabetes, ¿sí? Cuando le pregunto, le fue muy bien, le digo, ¿y tuvo alguna molestia mientras tomaba los fibratos? Porque es bueno que nosotros sepamos si es que esto que sale en los libros de la famosa rhabdomiólisis ocurre o no ocurre. Dijo, doctor, ¿sabe qué? Desde la primera consulta yo le entendí que todo estaba en mí.
Yo le entendí que si dejaba de tomar la pastilla y solamente era por la pastilla que yo bajaba, iba a volver a subir. No he tomado ni un solo día la pastilla. ¿Se acuerdan? Funciona. Pero para que funcione tienen que llegar a su paciente. ¿Han visto el meme, verdad? De ese viejito que sale así, así, y dice abajo, cuando estoy triste, pero me dicen que no esté triste. Ya se puso así, ya está feliz. No es fácil. Decirle no tomes alcohol es fácil. ¿Lo van a hacer? No. Decirle deja de consumir carbohidratos es fácil. Decirle haz ejercicio es fácil. ¿Lo van a hacer? No. Tienen que convencerlos. Eso no está en las guías. Y por lo tanto solamente vas a ver en las guías el eterno debate de si es mejor la atorvastatina o el gemfibrocilo, o cuándo lo inicio, pero nunca te van a tocar, así le dices que deje de comer. Exactamente, esa es una de las características. No vas a tener buenos resultados si no eres empático. Esas y otras características del encuentro clínico, de la entrevista clínica, las perfeccionan en nuestra especialidad. Por eso es que les vuelvo a repetir, no se queden como médicos generales. Si quieren seguir siendo el médico de cabecera, el que sigue viendo de todo un poco, el que no se limita por su especialidad y sigue viendo temas de gineco, de otorrino, de cirugía, de medicina interna, háganse médicos familiares. Es una especialidad excelente porque encima tiene muchos plus que les van a permitir ser mejores médicos. El internista de repente, sin menospreciar a muchos internistas que saben hacer muy bien su trabajo, la mayoría de veces por su propia formación los acostumbran solamente a diagnóstico, fármaco, diagnóstico, fármaco, ¿sí? Y es de las guías que estamos hablando donde sale ese enfoque. Nuestro enfoque debe ser global, porque el paciente no solamente es un conjunto de órganos que se pueden beneficiar con un fármaco. ¿Contesté tu pregunta? Bueno chicos, yo sé que hay una gran cantidad de preguntas, el tema es muy importante. Lo más esencial es saber que esta herramienta es una herramienta netamente útil para todos nosotros como futuros médicos, ¿ya? Como el doctor decía, nosotros hemos recibido esta herramienta cuando estamos en la residencia. Ustedes ya la tienen de pregrado, o sea que la ventaja es para ustedes, ¿ya? O sea, ustedes tienen que aprovechar esta herramienta porque les va a servir no solamente para los exámenes que le van a venir o no, sino para poder manejar y entender cómo se debe controlar las enfermedades en nuestro país, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? En la última revista de selecciones, la de este mes, de agosto, ¿ya? Sale un pequeño artículo relacionado a lo que son las estatinas, ¿ya? Aquí se le considera penicilina del año 21, ¿no? Se considera pues, el descubrimiento más importante a nivel farmacológico que tenemos este siglo. Y allí justamente la doctora Samantha Rio, que es endocrinóloga, sugiere, mira, la doctora dice, tomar el medicamento no es excusa para dejar de llevar un estilo de vida saludable, cardio saludable, ¿eh? Lo mismo sucede en el sentido opuesto. Adoptar buenos hábitos no te libra de los fármacos. Imagínate lo que dice una endocrinóloga, ¿eh? Entonces, si nosotros mismos, con fuentes que son buenas, llevamos a pie a la letra esto, pues va a conllevar a daños cardiovasculares en el paciente, ¿ya? Cuando ustedes roten por endocrinología, van a ver que pacientes con insulinoterapia bien controlados solamente se controlan con su dieta y nada más. Por si acaso, hay pacientes diabéticos que con insulina durante un buen tiempo y bien controlados dejan todo tipo de fármacos por años. Por si acaso, cosa que no lo va a hacer jamás con tu metformina, tu nifediplamida, jamás lo van a hacer. Jamás. Por eso desconocemos el efecto benéfico del estilo de vida. Como un abogado en el año 76 le dio una cachetada a todos los médicos para decir que lo más importante son los estilos de vida. ¿Ha escuchado usted el Lalonde? Un abogado canadiense, un abogado, ¿eh? Que nos enseñó a cómo trabajar la salud. Volviendo a lo nuestro, ¿qué origina un mal manejo de la P4? Caminero, que es actualmente el mejor especialista en tuberculosis a nivel mundial, que tiene el estudio más importante de tuberculosis, él sugiere que la tuberculosis no es la pandemia que tenemos ahora. Es la pandemia más antigua, sí, que tiene la humanidad.
Pero la que causa más problemas no es la tuberculosis. ¿Qué cosa es? Es la resistencia. La pandemia más importante actualmente que tienen los países que están pobres o en vías de desarrollo. Y aquí se debe la pandemia, aquí se debe la resistencia. A que nosotros, los médicos sabios y todos poderosos, escuchamos una tos, prueba verde, de arranque, levofloxacino. Por 5 días. Ceftriaxona. Entonces, y la pregunta es, ¿se acuerdan ustedes? Le van a preguntar a ustedes en el examen de residencia, en internado que van a hacer ustedes en salud. Le van a preguntar, ¿cuál es la definición de paciente tuberculoso con MDR? ¿Cuál es? Tiene resistencia al núcleo farmacológico. ¿Cuál es? Isoniazida y rifampicina. Estos pacientes han tenido que haber recibido medicamentos de tal manera que sean resistentes a estos. Y la XDR, aparte, es igual a un MDR más una fluoroquinolona, ahí te digo, ¿y qué inyectable colocamos a los tuberculosos? ¿Qué son esos? ¿Qué son? Aminoglucosa. ¿Y se lo coloca qué? Inyectable. ¿Quién no da levofloxacino ahora para las simples faringitis? ¿Quién ve si hay un paciente que viene a colitis? Arranque, le doy amipacina, le doy gentamicina. Porque como dice el doctor, no leemos. Cochrane 2012. ¿Cuál es el mejor medicamento para ictus? Nitrofuranoína. Tienes que leer, pues, tienes que leer. Para eso somos médicos. No para leer Facebook, WhatsApp, el Twitter. Tengo que leer. Pero cuando vas a tratar al paciente, como dice el doctor, el culpable eres tú. Tienes que leer. Y haciendo eso, evitamos esto. Esta es la principal pandemia que tenemos ahora. Por eso nos está pagando bien. Ese concurso, yo no puedo usar porque aparte me gusta mucho, pagan bien. Pero competimos, pues. Por eso hay inversión. El Perú está invirtiendo mucho en tuberculosis. Y pagan muy bien. Pero tienes que saber, pues. Si no, ¿cómo vas a poder llegar al paciente? ¿Tú crees que voy a llegar al paciente no sabiendo el esquema de tuberculosis? Hay que saber eso de manera más importante para evitar. Eso depende mucho de nosotros. Ahora, si ustedes, ¿ya? Si acá está ahí ustedes, acá Bruno, se casa con una francesa, se va a Francia, en Francia la medicina es totalmente diferente. Ahí lo último que toman son medicamentos. Y al punto de morir le ponen una ampolla. O sea, imagínate la mentalidad que tienen ellos, ¿eh? Igual es Cuba. Cuba es igualito. O sea, son preventivos. O sea, lo último que te dan son medicamentos. Acá estamos a contrario. El Perú el buen médico es el que te da medicamentos. Doctor, y mi jarabe, no mejor ampolla, mejor porque me cura más rápido, dicen. Ay, si no te da nada, este doctor es malo, no sabe nada, porque ni un medicamento me ha dado. Dice, tú no sabes nada. Y como dice el doctor, voy a otro médico. Bien sabemos que muchos laboratorios nos dan lapiceros, nos dan portafolios, ¿ya? Nos dan viajes al extranjero, ¿ya? Por suerte ida y vuelta. Entonces, y al hacer eso, ¿qué hacemos? A veces vendemos el alma y sacamos con las puras exámenes de laboratorio, con las puras medicamentos, especialmente la aspirina, que bien sabemos, no tiene una opción de prevención primaria. Ese tipo de cosas tenemos que analizarlo nosotros. Ahora, ustedes van a gozar, como sean internos, como sean residentes, la impotencia de que el especialista decida su tratamiento. En Azarte, donde yo trabajaba, ahí había 2 endocrinólogos. Hay 2, la doctora Benítez y el doctor Gavidia. La doctora Benítez le daba atorvastatina de manera preventiva a los pacientes obesos. El doctor Gavidia, no. Los 2 tenían su seno científico, los 2, y cada uno, pues, lo hacía a su manera.
¿Tú puedes ir en contra de ellos? No, ellos son especialistas. Pero ya cuando tú tengas el ejercicio, como decía la delegada, el ejercicio de poder ejercer algo en la parte médica, tú puedes decidir qué es lo mejor para el paciente. Para saber lo mejor, yo tengo que leer, ¿ya? Y hacerme la oveja negra, pues. Eso depende mucho de ustedes, ¿ya? Mientras más lean, y lo que lean sean buenas fuentes, van a evitar esto. Esto es lo que dijeron la P4 más adecuada. Esto es lo que dijeron. Resistencias. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con todo tipo de actividad. Igual es, ¿ya? Y para eso hay que manejar otra herramienta muy importante. Por favor, a los chicos que están acá, que no son de mi cátedra, es importante saber comunicarnos. La comunicación clínica es una herramienta indispensable, ¿ya? Eres serio, eres tímido, hay un montón de talleres, de pataclao, si quieres, no tienes que quitarte la timidez. Porque el paciente, si no te comunicas, estás muerto. Pones cara de palo, adiós. Jamás vas a poder cambiar la mentalidad del paciente si tú no tienes una habilidad para poder comunicarte con él. Así que es importante que cambiemos si queremos trabajar en lo que es salud. Si no, vamos a seguir la esquina de todas esas, lo he visto por la televisión, denuncias de maltrato, cómo tratan ahora el médico, la enfermera, qué vergüenza, ¿eh? Nuestra carrera esté considerada como las peores carreras en trato a nivel latinoamericano. El que peor trata es el médico. Hasta la cajera de Plaza Vea trata mejor que el médico. ¿Avisó? ¿Cómo está? Y ahora nos comparan con las venezolanas. ¿Sí? No, el venezolano, o sea que buenos días, buenas tardes, buenas noches, pasa usted, señorita, señor. Y el médico, y la enfermera, y el peruano no trata así. Entonces hay que saber utilizar esta herramienta, ¿ya? ¿Para qué? Para cambiar estilos de vida, que poco a poco se pueden dar. Muy bien, chicos, espero que esta ponencia les haya servido. Esta herramienta es muy importante para todos, no solamente para la medicina tropical, para todas las especialidades. Y cuando postulen al ENAR, al examen de residencia, a su internado, esos conocimientos les van a servir. No lo olviden, les van a servir, pero lo más importante, les va a servir para que puedan ser médicos. Eso es lo más importante. Cuando sean médicos, tengan su sello, con mucho orgullo, y sellen su receta. Van a decir que además del medicamento, lo más importante es cambiar estilo de vida. Y así tú vas a estar mucho más contento y el paciente va a tener mejores logros. Pido por favor una persona en cuenta.